muchas gracias a Mundo Agro por esta invitación a dictar este curso que tiene como título Estrategias de manejo para la obtención de frutas de calidad. En segundo lugar, agradecer a los auspiciadores de este curso, que son la empresa Agroit, Cervaleza, Manver y Corteva Biológica. Y obviamente a todos los asistentes a este curso que espero poderles aportar información relevante para la toma de decisiones en esta especie tan importante para la industria chilena, la fruticultura, ¿cierto? Y espero con estas cuatro clases ir aportándoles informaciones, datos, experiencias para la obtención de esta fruta de calidad que tanto queremos, ¿cierto? Y bueno, para dar inicio a este curso, como bien decía Fernando, esta primera clase tiene que ver con el uso regular de crecimiento en cerezo. Y para eso me gustaría comenzar un poco con alguna información referente a antecedentes y características del cerezo. Como vemos este listado de 15 puntos, quiero mencionar algunos antecedentes que los vamos a ir desarrollando durante las diferentes clases que tengamos durante estos días, ¿cierto? Y lo primero que es importante mencionar que esta es una especie catalogada o caracterizada como una especie forestal, ¿cierto? Es una especie que produce una gran cantidad de madera frutal, ¿cierto? Y madera también vegetativa. Produce una fruta pequeña con volúmenes bajos por hectárea. Esto lo hacemos en relación quizás a un manzano, donde vemos que en un manzano perfectamente podemos llegar a volúmenes por hectárea de 80 a 100 toneladas por hectárea. En cerezo en general, con la magnitud de canopia que tenemos en un árbol, son producciones en torno a los 15 20 toneladas por hectárea. Otra característica muy importante y muy relevante en esta especie es la alta dominancia apical, ¿ya? Que esto está marcada exclusivamente por una gran acrotonía, ¿cierto? El cerezo es una especie que en general todo el vigor generalmente se manifiesta en el tercio superior de la planta, ¿cierto? Generalmente tiene un hábito de crecimiento más como una palmera y eso obviamente nos lleva a nosotros a hacer algunas inducciones de ramificación, como bien dice el punto 5, difícil de ramificar. Tenemos que exigir en forma exógena a la planta a que lateralice, y eso en general, independiente de la técnica que tú utilices, como bromalina más una incisión o la pintura de alguna yema, generalmente se hace con hormonas, ¿cierto? Y generalmente va una citoquinina, como en el caso del perlano, la bromalina, que es una benzilolminopurina, que va mezclada con ácido gibberélico que es el GA4, GA7, o utilizamos tiazurón pintando yemas, ¿cierto? Con nombres comerciales como Dropper, antiguamente llamado Splendor, que también adicionamos ácido gibberélico para poder empujar a esta ramificación que es tan difícil de lograr en el caso del cerezo. Por otra parte, la fruta tiene una alta tasa respiratoria, lo cual lo hace una fruta muy perecible en el tiempo, ¿cierto? Es una especie de hoja caduca, ¿cierto? Es una especie que se desprende sus hojas durante el invierno para pasar este receso invernal. Tiene alto requerimiento de horas frío. En general son variedades que por lo menos las que tenemos en Chile estamos hablando de variedades de sobre 500 horas fríos de acumulación para poderse efectuar toda la fenología de la especie. Tiene también altos requerimientos de calor, que los llamamos hoy día días grados, ¿cierto? Para generarse todo su proceso fenológico durante la temporada. Este punto 11 también es muy relevante para entenderlo y lo vamos a tocar durante todo el curso tiene un ciclo rápido y corto desde floración a cosecha, ¿cierto? Estamos hablando que dependiendo de la zona o de la variedad, en algunos casos podemos hablar de 55, 60 días, hasta las variedades más tardías quizás que podemos estar hablando de 80, 90 días, ¿cierto? Una cosa muy relevante para entenderlo en lo que vamos a hablar hoy día es que es una especie que induce el año anterior y muy tempranamente en la temporada, ¿ya? En general, lo vamos a tocar más adelante, pero es una especie que generalmente tiene su inducción en el mes de noviembre, ya terminando la primera etapa de crecimiento del fruto, ¿cierto? Y adentrando ya a la segunda etapa que es el inducimiento del carozo. Y ahí estamos definiendo el potencial productivo para la próxima temporada. Tiene una necesidad de luz media a alta, ¿cierto? Es una fruta no climatérica, es decir, la maduración que se genera en el árbol, después de esto no hay una tasa importante de producción de etileno, por lo tanto la fruta tiene que cosecharse en su cosecha comercial justa, que no sigue madurando después de ser cosechada. Y este punto 15 más importante quizás que el que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con una especie que tiene un coeficiente de cuaja. Eso quiere decir que hay un porcentaje de flores que llegan a ser fruto finalmente en la cosecha, ¿ya?
Para los que están más familiarizados quizás con las pomáceas, por ejemplo, si vemos un manzano, ¿cierto? En un manzano podemos ver en un dardo o en una brindilla cuatro, cinco, seis flores y que generalmente cuajan cuatro, cinco, seis flores, ¿cierto? Muchas veces, de hecho, en el manzano tenemos que hacer raleos químicos, ¿cierto? O después ajustes en forma manual. En el caso de los arándanos también, cuando uno ve un corimbo con 10 flores, generalmente llegan a ser 10 frutos, a no ser que tengamos algún daño por helada. Pero el cerezo en sí es una especie que hay un porcentaje de frutas que llegan a término de esa oferta floral que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que podemos hablar que quizás puede ir dependiendo de la variedad, de la zona y de la combinación variada por injerto, desde un 6% hasta un 35-40% en el mejor de los casos. Y este punto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque hoy día vamos a hablar de todos estos manejos, cómo potenciar esta cuaja, ¿cierto? Y para eso tenemos que primero conocer los componentes de la producción, ¿cierto? Y estos componentes de la producción están dados o gatillados básicamente por tres ítems bien importantes o tres estructuras. La primera es obviamente conocer los dardos por planta o los centros frutales por planta. Hay variedades que también producen en bases de ramilla y en dardo y que tienen una producción mixta. Hay otras variedades que son más bien dardíferas, ¿cierto? Y esto también está muy impreso en relación a la combinación variedad por injerto, ¿cierto? Hay variedades que son más fáciles de endardarse, otras más difíciles, pero que en mezcla con un portinjerto eso se puede ver potenciado o disminuido el efecto. El segundo punto, el componente de la producción, tiene que ver con las yemas por dardo o por base de ramilla, ¿cierto? Las yemas florales que nosotros podamos tener en un centro frutal. Y eso también, en una buena parte, está dado por la combinación variada porta injerto. Y en segundo lugar, por la edad de ese dardo, de ese centro frutal, ¿cierto? A medida que este dardo va envejeciendo, es un dardo, obviamente, es una estructura perenne, que el efecto perenne lo da la yema vegetativa que va en el centro, ¿cierto? De esta estructura este dardo va perdiendo efectivamente yemas por cada centro frutal, ¿cierto? Va perdiendo fertilidad, va perdiendo precocidad y va perdiendo calidad de fruta finalmente, ¿ya? Entonces, el segundo punto, la cantidad de yemas florales por dardo es otro componente de la producción. El tercer punto es la cantidad de primordios florales por yema. Esto tiene que ver con la cantidad de flores que vienen dentro de yema floral, ¿cierto? Que también dependen de la combinación variedad por injerto, que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, y también de la ubicación de este centro frutal en la rama. En general, los centros frutales que están por la parte más dorsal de la rama, ¿cierto? Generalmente tienen una mejor intercepción de luz y generalmente tenemos una mayor formación de yemas florales. En cambio, los dardos o los centros frutales que están por la parte ventral de la rama, por la parte de abajo de la rama, al no recibir la misma oferta de luz, generalmente producen una yema de peor calidad y también una menor cantidad de yemas florales por centro frutal. Entonces, estos componentes de la producción nos llevan obviamente a tener un porcentaje de cuaja, ¿ya? Y este porcentaje de cuaja está dado también por múltiples factores. El primer factor, y muy relevante, tiene que ver con la diferenciación floral, que en general en Chile, dependiendo de la zona, nos encontramos hablando en los meses de enero, febrero, marzo, donde ahí se define la calidad de la flor, ¿ya? Donde se define cómo va a ser la estructura de esa flor, cuál va a ser el potencial de ese pistilo, de esas anteras, de esos pétalos, sépalos, del receptáculo, ¿cierto? Segundo, tiene que ver mucho con una adecuada entrada en receso, ¿ya? Y eso tiene que ver con básicamente la movilización de estos fotoasimilados, de estas reservas nitrogenadas y carbonadas que nosotros generamos durante todo el verano para que estas reservas queden en las estructuras, valga la redundancia, de reservas, como son yemas, maderas y raíces, obviamente. El entrar con una buena cantidad, con una despensa llena al inicio de brotación es muy importante porque esos primeros 20 a 25 días después de plena flor, la planta básicamente lo hace a expensas de las reservas de la temporada anterior. Obviamente un punto relevante que ya lo vimos el año pasado con una muy baja y mala acumulación de frío, y este año gracias a Dios hemos tenido una muy buena acumulación de frío, tiene que ver justamente con la acumulación de frío invernal durante el receso. El frío invernal tiene una importancia en la maduración de las estructuras florales, pero además tiene una gran importancia en la movilización en forma homogénea y rápida de estas reservas a, en este caso, los centros frutales. La cantidad de reservas, como lo mencioné anteriormente, la existencia o no de heladas, ¿cierto? Hemos tenido un año con alto número de heladas, hemos tenido heladas
tanto advectivas como radiativas, y que en algunas zonas nos han pegado un poquito más que en otras, y obviamente eso también tiene que ver con los porcentajes de cuaja finales, ¿cierto? La radiación durante la floración, ¿cierto? Hemos podido ver y medir que en primaveras con alta tasa de radiación tenemos un mejor vuelo de abejas, por ejemplo, y eso es sumamente importante como un efecto polinizante, ¿cierto? Las temperaturas en floración, como también lo vamos a ver más adelante, son sumamente importantes para que exista una fecundación de los óvulos, además del movimiento de las abejas, que eso trae consigo, obviamente, el comportamiento de los agentes polinizadores. En las variedades de polinización cruzada, ¿cierto? Como puede ser Reinier en Chile, Bing, Cordia, Regina, necesitamos una sincronización, ¿cierto? De las variedades principal con los polinizantes. Y eso también en algunos casos cuando hay una desincronización afecta obviamente el porcentaje de cuaja y obviamente contar con polen viable, que eso es sumamente importante, ¿cierto? Ahora, conociendo la estructura o los centros frutales que nosotros tenemos en una planta, podemos definir estos dos centros frutales, que aquí voy a colocar el puntero láser, ¿cierto? Y aquí podemos ver que estamos definidos por estos centros frutales, que son los dardos, que siempre están conformados por una yema central, que es una yema vegetativa, y rodeado por estas yemas florales, ¿cierto? Y también tenemos las bases de ramilla, ¿cierto? Aquí hay variedades que son de producción mixta o que producen una buena cantidad de su fruta en estas bases de ramilla, como podemos ver aquí a la derecha de su pantalla, podemos ver, esta es una variedad, en este caso cordia, en los primeros momentos de crecimiento del fruto, donde vemos que una buena parte de esa fruta se produce justamente en la base de la ramilla, y después acá abajo podemos ver una producción en dardo, ¿cierto? Con un exceso de carga, estos lápiz, donde es en la otra estructura floral donde nosotros podemos obtener fruta, ¿cierto? Acá a la izquierda podemos ver la misma fotografía, pero en un estado fenológico más retrasado, ¿cierto? Donde vemos aquí yema hinchada, ¿cierto? Donde vemos también estas primeras yemas que están aquí, que son las yemas de la base de la ramilla, donde aquí tenemos variedades como cordia, como santina, que producen mucho en variedades en esta zona, ¿cierto? Y que en este caso, de hecho, es una ramilla de cordia por lo puntiagudo que son las yemas, y después tenemos estas estructuras florales que son los dos, ¿cierto? Ahora, el potencial de floración, que es un punto re importante, tiene que ver con justamente esta cantidad o esta oferta floral que tenemos nosotros año a año en nuestro huerto. Y eso está definido obviamente por un tema de la cantidad de primordios florales que tenemos en cada una de las yemas florales que tenemos en el dardo, ¿cierto? Aquí podemos ver claramente que hay 5 flores o 5 primordios florales que vienen en una yema. También está definido por la cantidad de yemas florales que rodean este dardo, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. Y estamos viendo este fenómeno que este año, todos los años la verdad que se da, pero este año se mostró en forma muy potente, especialmente en algunas combinaciones y variedades, especialmente en Santina y en Lapins. Especialmente lo hemos visto en forma más potente en combinaciones más bien vigorosas, como en un Maxima 60 o un Col. Esta, no sé si bien llamada o mal llamada, involución de estos dardos, que en definitiva estamos viendo que estos son dardos de ya 2 o 3 temporadas y que en definitiva hoy día nos encontramos que no ven ninguna yema floral. Eh, este tema, la verdad que tiene varias aristas y es un tema bien multifactorial, pero yo diría que una de las cosas que más nos está haciendo sentido a nosotros, a los asesores, tiene que ver en forma importante con el verano, en este caso 22-23, que fue el verano quizás más caluroso de los últimos 20 años, donde la acumulación de reservas fue bastante baja. Lo que pudimos medir el año pasado a nivel de almidón y arginina fue muy consistente en la cantidad de reservas que pudimos acumular en ese verano, ¿cierto? Que además después tuvo un otoño bastante cálido, un verano bastante extendido, donde las plantas vegetaron hasta muy tarde en la temporada, y eso generó obviamente que tuviéramos un mal cierre de yemas, también una mala nidificación de los brotes de la temporada, que después eso se sumó a una mala acumulación de frío, y cuando tienes una mala acumulación de frío y bajas reservas, obviamente esta despensa que nosotros necesitamos tener para todo el primer proceso fenológico que tiene que ver con la floración y brotación de las plantas, se ve mermada obviamente en esta etapa que tiene que ver cuando la planta está induciendo, ¿cierto? Que estamos hablando aquí quizás dependiendo de la zona, fines de octubre, primera quincena de noviembre ya, fines de la etapa uno y en endurecimiento del carozo, ya estamos viendo inducción de yemas.
Entonces, cuando las plantas vienen con reservas acotadas, en este caso, que tiene que estar alimentando una flor de la temporada para producir un fruto, el crecimiento vegetativo de la temporada y además estar induciendo yemas florales, en este caso, este año se fue la tormenta perfecta, baja acumulación de reservas, mal y errático movimiento de reservas por la mala acumulación de frío y generó que este año estuvimos viendo esto en una buena parte de los huertos, ¿cierto? Ahora, el potencial de floración, como les decía anteriormente, tiene que ver con el número de flores por yema, tiene que ver con el número de yemas por centro frutal y el número de centros frutales por planta. Si lo queremos llevar a un nivel de estimar un volumen por hectárea, después obviamente eso lo tenemos que cruzar en función del número de plantas por hectárea. Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver que quizás hoy día podemos tener 3,5 flores por yema floral, 5 yemas por centro. Para este ejemplo, podemos tener 500 centros frutales por planta entre dardos y bases de ramillas, y en este caso una plantación de 4,5 por 2,5 que tiene que ver con 890 plantas por hectárea. Tenemos un potencial de flores de cerca de 8 millones de flores por hectárea, ¿cierto? Y eso después lo vamos a cruzar con el coeficiente de cuaja que yo les mencioné en la primera lámina, que tiene que ver con la cantidad de estas flores que van a llegar a término, ¿cierto? Y para eso también vamos a hablar más adelante de los manejos. Ahora, aquí le quiero dar un tremendo agradecimiento a la Melania Puig, que me facilitó estas láminas, donde ella durante años ha venido midiendo el desarrollo con su empresa Brota de investigación y desarrollo, ha venido midiendo y teniendo una estadística de las análisis de yema temporada a temporada. Y aquí, de esta gráfica que le estoy mostrando aquí, podemos un poco sacar tres conclusiones bien importantes. La primera, si nos situamos aquí en este gráfico en la mano derecha, es que en general los primordios florales por yema, es decir, la oferta de flores por yema, no es tan distinta entre variedades. Generalmente estamos fluctuando entre 2,8, 2,5 a 4 flores por centro frutal, ¿cierto? En este caso, perdón, por yema. Y eso es muy similar entre variedades. Entre una VIN tenemos una oferta floral por yema muy similar a lo que podemos tener en una cordia. Las diferencias básicamente se ven acentuadas en cuanto a las yemas reproductivas por centro frutal. Eso es lo que va variando en este caso por variedades, ¿cierto? Tenemos en el caso de estas barritas, las líneas verdes, ¿cierto? Vemos la oferta floral que tenemos en yemas de bases de ramilla y esta naranjita estamos viendo la oferta floral que tenemos en los dardos, ¿cierto? Y aquí podemos ver que claramente tenemos variedades, como en este caso cordia, ¿cierto? Que tenemos una buena cantidad de yemas florales en la base de las ramillas, a diferencia, por ejemplo, de una pink, ¿cierto? Que en una vid quizás estamos hablando de 5 yemas reproductivas por centro frutal, en una base ramilla, y en corda estamos hablando cerca de 8. Así como también en una vid estamos viendo que tenemos entre 5 y 6 yemas florales por centro frutal en un dardo, en cambio en una regina ya podemos estar hablando de 6,5 a 7 yemas florales por centro frutal. Y eso obviamente, esa ecuación nos da después este movimiento, que en este caso nos vamos a referir a los dardos, por ejemplo, de las diferencias que tenemos en la oferta floral dependiendo de la variedad. Nos vamos a los dos extremos, vemos una VIN, que en general podemos hablar de cerca de 18 flores por centro frutal, pero si nos remitimos al otro extremo, que sería una regina, en general estamos hablando de 23, 24 flores por centro frutal, ¿cierto? Esa es la oferta que en general tenemos dependiendo de la variedad. Hay variedades claramente que producen más yemas florales que otras, ¿ya? Ahora, eso, si ahora hacemos una comparativa, aquí la Melania lo que ha hecho es una estadística de los últimos 6 años de todas las muestras que le llegan a ella, que son más de 3.000 muestras, que está hecho estos gráficos con respecto, por ejemplo, a una santina, cómo se ha comportado temporada a temporada. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la oferta de limordios florales por dardo, que vemos una estabilidad más o menos entre los 18 y los 19 flores por centro frutal. Tuvimos una pequeña caída aquí, ¿cierto? El año 2023 que lo vivimos, ¿cierto? En carne propia en todos los huertos a nivel de Chile, que vimos una menor cantidad de yemas florales, ¿cierto? Y este año vimos que hay un aumento en la cantidad de yemas florales para este año. Estamos hablando en torno a las 20 flores por centro frutal. Lo mismo, en la misma tónica sigue un poco las bases de las ramillas. Si lo vemos para lápiz,
Lápiz partimos el 2018 con un promedio de 22 flores por centro frutal y el 2021 tuvimos una baja muy importante, así como el 2022 llegamos a tener una menor oferta floral, entre 17 y 18 flores, y este año ya volvió a repuntar y tenemos un promedio de 21 flores por centro frutal, ¿ya? Ahí vemos cómo se comporta cada una de las variedades en las diferentes estaciones, en las diferentes temporadas. Ahora, esto cuando lo cruzamos con la información o lo que nos imprime un portainjerto, también toma una alta relevancia. Aquí tenemos una gráfica bien didáctica, ¿cierto? De cómo podemos nosotros clasificar en base al vigor y a la fertilidad los distintos portainjertos, los portainjertos más plantados en Chile, ¿cierto? Tenemos los portainjertos más vigorosos como Col, Máxima 60, por ahí todavía quedan unos Santa Lucía, F12, que en general, al tener un gran vigor, también te imprimen al mismo tiempo una menor fertilidad, una menor precocidad en la producción de fruta. Así como los portainjertos, que tienen una menor un menor vigor, básicamente la serie Gisela, ¿cierto? Lo que más hay plantado en Chile es Gisela 6, Gisela 12, y en el sur de Chile hay un porcentaje importante de Gisela 5, imprimen un menor vigor a la combinación y al mismo tiempo imprimen una mayor fertilidad, ¿cierto? Y esto, en cuanto a lo productivo, lo podemos enfocar en estos 6 puntos. Número de dardos, número de yemas por dardo, número de flores por yema, qué coeficiente cuaja nos puede aportar este portainjerto, la precocidad y el calibre. Y este cuadrito es un poco el resumen de comparando los dos extremos, ¿cierto? Col como el portainjerto más plantado en Chile de los vigorosos y un Gisela 6 como el portainjerto más plantado en Chile de los portainjertos de menor vigor, ¿cierto? Y podemos ver aquí que en el número de dardos, claramente, Col me va a aportar un menor número de dardos con respecto a un Gisela 6. En el número de yemas por dardo, Col aporta menos yemas por dardo que un Gisela 6. El número de flores también aporta menos que un Gisela 6. El coeficiente cuaja claramente es menor en un Col, obviamente por el vigor que imprime este portainjerto a la combinación, donde tengo un coeficiente cuaja menor. O sea, si yo mido una eh, Santina en Col, el coeficiente cuaja lo más probable es que sea cercano a un 10, a un 12%, pero quizás si me voy a una Gisela 6, esté hablando fácilmente de un 20%, ¿ya? La precocidad también es importante, que tiene que ver con el tiempo que me demoro en producir estos centros frutales y obviamente en cosechar este árbol, y obviamente un col se demora mucho más en entrar en producción, entonces me da una menor precocidad. Lo positivo que te aporta un portainjerto vigoroso, ¿cierto? Es que sí o sí te va a aportar más calibre, ¿ya? Y eso tiene que ver porque cuando nosotros decidimos hoy día o hablamos en la industria de tener un área foliar por cada fruto, que estamos hablando cerca de los 200, 250 centímetros cuadrados por fruto, en general en combinaciones vigorosas, ese punto llega 15 a 20 días después de plena flor. En cambio, en un Gisela 6, eso se puede demorar 30 días después de plena flor, en llegar a ese volumen de canopia que nosotros necesitamos o a esa relación hoja-fruto que nosotros necesitamos para poder abastecer un fruto y que este fruto, obviamente, podamos tener un buen calibre. Si esto lo vemos ahora referente al tipo de portergento que tenemos, aquí lo vemos claramente a la misma variedad en definitiva, ¿cierto? Esto estamos comparando una Santina en diferentes portainjertos, Gisela 6, Gisela 12, Majale, Máxima 14, Cap 6 y Col. Vemos que claramente a mayor vigor del portainjerto tenemos una menor oferta floral. Aquí podemos ver que tenemos en un Col 18 flores por centro frutal, pero si tenemos esa misma Santina en un Gisela 6, vamos a tener 26 flores por centro frutal. Y eso es muy decidor al momento de tomar ciertas recomendaciones de plantación. Obviamente, quizás una santina en un Gisela 6 es pedirle mucho, quizás, ¿cierto? Porque finalmente es una variedad de una cuaja media alta y que si lo colocamos quizás en un portainjerto de mucho menor vigor, vamos a tener una gran cantidad de fruta, pero fruta chica, ¿ya? Entonces, generalmente las santinas van generalmente o en un Maxima 14 o en un Colt, en general, y si le llegamos a colocar en un Gisela 12, en general estamos hablando de un suelo muy fértil con un perfil de suelo donde no tenemos ninguna limitante, tanto física ni de nada ni de nada, ¿cierto? Entonces ahí el Gisela se puede expresar con mayor vigor para poder el día de mañana llenar esta oferta floral que tenemos acá, ¿ya? Y eso también lo podemos ver
en los primordios florales por yema y en las yemas reproductivas por centro frutal, que también vemos, obviamente, esta oferta que nosotros tenemos finalmente de primordios florales por centro frutal está dado en función de los primordios, los números o la cantidad de flores que tenemos por yema, que obviamente esto va en baja con respecto a si tengo un porte injerto más vigoroso, y también, obviamente, el número de yemas florales que tengo por centro frutal, que también va decayendo a medida que voy teniendo un porte injerto más vigoroso. Entonces, cuando tenemos toda esta información, vamos sacando ciertas conclusiones que nos van a ayudar a tomar después ciertas estrategias con reguladores de crecimiento. Ahora, todo esto se ve en base a un análisis de yema. Aquí yo nos agradezco a la Melania que me facilitó estas fotografías donde muestra algunos daños leves, ¿cierto? Que hemos visto en distintas temporadas y este daño que estamos viendo en una parte importante en la zona productiva con heladas, que este año tuvimos heladas muy tempranas que fueron polares que en la primera quincena de agosto y que sí ya gatilló alguna pérdida de centros frutales. Aquí vemos como ya generalmente aquí se empiezan a marcar los pistilos, que es el aparato femenino en la flor, ¿cierto? Que ya se empiezan a colocar de este color negruzco, ¿cierto? O café, donde aquí vemos un daño claramente severo en nuestras yemas, ¿cierto? Ahora, en caso de variedad autofértiles, cuando tú haces un análisis de yema, es justamente para definir ciertos manejos técnicos, para tomar ciertas decisiones pensando o proyectando una futura producción, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo que utilizo por lo menos para las variedades autofértiles, como Santina, como Lapins, como Sweetheart, son más o menos ciertos estándares de número de flores por centro frutal, para tomar ciertos reparos o ciertos manejos a futuro. Por ejemplo, si tengo un potencial de flores menor a 15 flores por centro frutal, nosotros veíamos, por ejemplo, en el caso de una lápiz o santina, que en general el promedio está en torno a los 18 flores por centro frutal, obviamente tengo un potencial de floración bajo, por lo tanto, lo más probable es que venga a potenciar la cuaja con las estrategias que les voy a mencionar a continuación. La estrategia de poda claramente lo más probable es que sea una estrategia de poda suave. Lo más probable es que no tenga que hacer un raleo y mi estrategia nutricional obviamente lo más probable es que la mantenga. Pero si nos vamos al otro extremo, ¿qué pasa si tengo 20, 22, 23 flores por centro frutal en una lápiz? Hoy día estamos viendo, en la mañana conversaba con un productor, que tenemos en promedio 28 a 30 flores por centro frutal en lápiz. Obviamente el potencial de floración es altísimo, lo más probable es que no vayamos a hacer nada para potenciar la cuaja. Lo que sí vamos a tener que hacer una estrategia muy fuerte de regulación de carga, o sea, una poda un poquito más severa, ¿ya? Y lo más probable es que tengamos que hacer alguna estrategia de raleo, ¿ya? Cuando me refiero a raleo, ya son raleos de fruta, o raleos de flores o raleos de fruta, ¿cierto? Y lo más probable es que tengamos que potenciar nuestra estrategia nutricional, ¿cierto? Entonces, todas estas son ciertas estrategias que tú tomas en base, obviamente, a una analítica. Esto hay que cuantificarlo. Lo que tú no logras cuantificar, en este caso en fruticultura, no sirve para tomar decisiones. Y en este caso, los análisis de yemas son de suma importancia para conocer el real potencial de floración que nosotros vamos a tener en el momento de la floración, ¿ya? Ahora, esta temporada, les muestro esta gráfica que muestra la metropolitana, la región de O'Higgins y Maule, que es donde se concentra más del 85% de la producción nacional. Vemos en las barritas estas moradas el año 24 y podemos ver aquí que en general, independiente de la zona, tenemos al menos el doble o el triple de eventos de helada. Estas son heladas que están tomadas del 1 de enero de este año al 15 de septiembre del año presente. Y vemos que claramente hemos tenido una mayor cantidad de eventos de helada durante la temporada, ¿cierto? Aquí podemos ver a la derecha ya dardos completamente necrosados, sus estructuras florales, y una cosa que también muchas veces me pasa en los campos, que llegas al campo y le preguntas al productor cómo ha estado el régimen de helada en tu campo. No, la verdad que ha helado muy poco. Y mira, vamos a ver la floración y ves un pompón de flores, pero cuando te vas detalladamente a ver las flores, muchas veces la flor habla. Lo que generalmente es más susceptible a un daño por helada es el aparato femenino, que en este caso es el pistilo, ¿cierto? Aquí tenemos el pistilo, el ovario, el estilo, el estigma, y esto es lo que finalmente termina ceneciendo. Entonces, muchas veces te puede llegar a error ver una abundante floración, pero muchas veces esas flores vienen con su sistema o con el aparato femenino necrosado completamente, y claramente ahí lo más probable es que algo de aporte de polen tenga para la cuaja de otras flores, pero esa flor jamás va a terminar siendo un fruto. Entonces, ojo, revisen sus flores detalladamente. Generalmente lo que termina ceneciendo o termina no
creciendo en longitud, termina siendo este estilo, ¿cierto? Entonces es muy importante que revisen esos puntos en su floración. Ahora, ya ahora con esa información del potencial de floración, ¿cierto? Dado por el número de flores por yema, el número de yemas por centro frutal y el número de dardos por planta, hoy día vamos a trabajar ahora en el potencial de cuaja, ¿ya? Y este potencial de cuaja es en función de varios parámetros importantes. Primero, como les mencioné anteriormente, el tema de las reservas, que los vamos a tocar en la clase de mañana cuando veamos el tema de nutrición y bioestimulación, ¿cierto? Para obtención de fruta de calidad. Claramente el frío invernal, el clima durante la floración, que tiene que ver con la radiación, con la humedad relativa, la temperatura, la combinación variada por tinjerto también incide mucho en el potencial de cuaja, eh, la oferta de polen que podamos tener. Tenemos que tener una oferta de polen en variedades de polinización cruzadas que sean compatibles alélicamente, ¿cierto? Que tengamos un polen viable y que tengamos claramente una sincronización entre la variedad principal y los polinizantes. Y el sexto punto, obviamente, que está dentro de esta ecuación de cuaja, tiene que ver con la actividad de los agentes polinizadores, ¿cierto? El tener una primavera más bien soleada o con alta oferta de radiación y con temperaturas, ojalá sobre los 15 grados Celsius, obviamente los agentes polinizadores van a trabajar y van a trabajar de buena forma. Si no, vamos a tener problemas en poder desplazar el polen de una flor a otra. Esta es una especie que en general el 90 o el 95% de la polinización se tiene que generar en forma entomófila, es decir, por algún vector, por algún insecto, ya sea un pololo, un abejorro o un bombus o una abeja, ¿ya? No tenemos una polinización anemófila por viento, por lo tanto acá es súper importante los agentes polinizadores y que se den las condiciones para que ellas trabajen. Ahora, esto es una información propia, ¿cierto? A mí me toca ver huertos desde la zona de Rengo hasta la zona de Osorno, y en toda esta zona productiva que me toca ver hace muchos años, uno va sacando ciertas conclusiones, ¿cierto? Y estos coeficientes de cuaja o porcentajes de cuaja están muy supeditados también a la zona geográfica, ¿ya? No es lo mismo comparar una cuaja en la zona de Sagrada Familia, donde tengo primaveras más bien cálidas, ¿cierto? Muchas veces con una menor presencia de helada, con una alta tasa de radiación, que comparar una floración quizás en la zona de Coyipulli, donde tengo una cantidad de nubosidad importante durante la primavera, con bajas temperaturas, donde tengo mayores riesgos de helada. Por lo tanto, la zona geográfica también toma un papel bien importante en el porcentaje de cuaja. Pero en general, nosotros podríamos hablar que en Santina nos movemos entre un 15 a un 25% el porcentaje de cuaja que nosotros podemos esperar de la oferta floral que tenemos en floración. En una lápiz podemos estar hablando de 20 a 35 hasta 40% muchas veces de la oferta floral que tenemos. Cordia entre un 6 a un 10%, Regina entre un 8 a un 15%, Sweetheart entre un 20 a un 30%. Aquí tengo las cinco variedades más importantes en la producción de cerezas en Chile, ¿cierto? Quizás más adelante vamos a tener ya opciones para ver las nuevas variedades como Sweet Ariana, Nimba, Pacific Red, Red Pacific, perdón, Frisco, o las variedades más tardías como el Seracina, el Final, ¿cierto? O las Areco. Pero hoy día lo que me ha tocado ver a mí por experiencia personal ha sido que más o menos nos hemos movido en estos porcentajes de cuaja y estos son más o menos los números de frutos por dado que nosotros podríamos esperar. Ahora, ¿de qué depende que sea un 4 a 7 frutos en una lápiz? En función de estos 6 puntos por lo menos que son sumamente relevantes. Ahora, el potencial de floración, ya lo sabíamos, ¿cierto? Que tenía que ver con el número de flores, número de yemas, número de centros frutales por planta, ¿cierto? Y aquí, para seguir el mismo ejemplo, en una lápiz, con el ejemplo que les mostré anteriormente, ¿cierto? Teníamos una oferta más o menos de 7.800.000 flores por hectárea, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un porcentaje de cuaja? En el caso del lápiz, vamos a asumir diferentes porcentajes de cuaja a cosecha. Y en este caso, tomamos un ejemplo de un 20% cuaja, un 25% cuaja, un 30% cuaja y un 35% cuaja. ¿Ya? En base a la oferta floral que tenemos, nosotros deberíamos llegar con 1,5 millones de frutos, con casi 2 millones de frutos, 2.300.000 frutos y 2.700.000 frutos, ¿cierto? Eso debería lo que queríamos tener por hectárea. Ahora, si eso lo cruzamos con un promedio general en base a un calibre, en el caso para la lápiz, de un calibre
dos jumbo, ¿cierto? Un calibre 28, podríamos estar hablando promedio de 11 gramos, ¿ya? Entonces, el potencial productivo de esta hectárea en son del porcentaje de cuaja, podríamos estar hablando que este huerto nos podría dar desde 17.000 kilos por hectárea si tuviéramos un 20% de cuaja, hasta 30.000 kilos por hectárea si tuviéramos un 35% de cuaja. O sea, así de distinto puede ser el resultado final solamente potenciando cuajas, ¿ya? Y en este caso, ahora vamos a empezar a entrar al detalle de cuáles son estos manejos estratégicos para justamente potenciar en algunos casos las cuajas y en otros casos donde tenemos una oferta muy grande de flores o todo se ha estado dando para que sea un año de una alta cuaja, quizás vamos a tener que tomar decisiones un poquito más blandas para el tema. Consideraciones y antecedentes en la floración del cerezo, ¿cierto? Acá, súper importante conocer algunos términos, ¿cierto? Cuando hablamos de periodo de polinización efectiva, es el tiempo que definitiva necesitamos para que transcurra entre la llegada del polen al estigma, ¿cierto? Al aparato femenino, ¿cierto? Y que se fecunda el óvulo. Y para eso tiene que haber un movimiento, un crecimiento de un tubo polínico por dentro del estilo que llegue a la zona del ovario donde están estos óvulos, para que después el día de mañana se genere una doble fecundación. ¿Qué debe pasar? Debe haber una germinación del grano polen, un crecimiento del tubo polínico y una viabilidad del óvulo, ¿ya? Más adelante les voy a ir comentando qué manejos también podemos generar para aumentar la longevidad de este óvulo, ¿cierto? Debe existir una disponibilidad y viabilidad del polen. En general, y esto ya lo tenemos sumamente bien medido, las primeras flores son las que tienen el mayor potencial de calibre, ¿ya? Para los que están más familiarizados con las manzanas, ¿cierto? Podríamos hablar quizás que el primer 30-40% de flores que hablen serían el símil a una flor reina, ¿ya? Son las que tienen eh, el mayor potencial de calidad, condición y calibre en el caso de, el cerezo. En el caso también de la senescencia de las estructuras florales, generalmente primero senesce la parte femenina que tiene que ver con el estigma y luego senesce la parte masculina que tiene que ver con el polen, con las anteras, ¿ya? Hay diferencias en los requerimientos de frío entre variedades, pero también diferencias de calor, ¿ya? Y eso genera muchas veces desincronizaciones. Más adelante vamos a ver las diferencias que tenemos entre Cordia y Regina en la acumulación de frío, pero también en la acumulación de grados día. Y por último, debe existir una doble fecundación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando una vez que nosotros ingrese este grano de polen que se fije en el estigma arriba, se forma el tubo polínico. Este tubo polínico tiene que fecundar dos óvulos. Un óvulo que va a formar o que va a dar pie a la formación del embrión, ¿cierto? De la semilla, y el otro óvulo tiene que dar pie a la formación de la endosperma, que finalmente la endosperma son las reservas, es la despensa para que este embrión se pueda desarrollar en el tiempo y logre llegar a cosecha, ¿ya? Súper importante esa doble fecundación, ¿ya? Ahora, si hoy día nos referimos al tema de la importancia del frío, obviamente nosotros empezamos a medir frío generalmente en el computador del 1 de mayo al 31 de julio, pero es súper importante cuándo mi huerto comenzó a acumular frío. Y eso generalmente se define cuando tengo un 50% de las hojas amarillas o un 50% de las hojas caídas. Entonces, desde ahí yo empiezo a contabilizar en mi huerto cuánto es la acumulación de frío. Eso puede pasar un 15 de mayo, un 30 de mayo. Es cuando tu huerto esté en esa característica, ¿cierto? Un 50% de hojas amarillas o 50% de hojas caídas. Depende mucho, cuando uno habla de cantidad de frío, también tiene que hablar de calidad de frío, ¿ya? Generalmente cuando tengo zonas más nubosas, ¿cierto? Como se da hacia el sur de Chile, en relación a la zona norte, muchas veces la calidad de ese frío con nubosidad, en definitiva, que la planta se vaya a dormir con la luz apagada, es de mucho mejor calidad. Es lo que están haciendo en la zona norte, donde están colocando muchas veces estas cortinas de viento, que finalmente son estas mallas, que finalmente lo que hace es bajar la cantidad o la oferta de luz, el fotoperiodo, para que la planta entre en un receso completo, ¿cierto? Y también depende de las precipitaciones. Las precipitaciones más que nada tienen que ver con el lavado muchas veces de hormonas antagónicas a la brotación, que tienen que ver básicamente con etileno y ácido abscísico.
Existe una alta correlación entre la buena acumulación de frío y una alta acumulación de almidón en el ovario, ¿ya? Y como lo podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Las células del ovario con bajo contenido de almidón antes de la dormancia y después en la más derecha, después de la dormancia se consume gran parte de este almidón que nosotros pudimos generar como reserva en la yema, ¿cierto? Tiene una correlación muy importante la acumulación de almidón con la acumulación de frío dentro de la planta. Ahora, este es el punto más importante, la importancia del frío. Una buena acumulación de frío generalmente genera una temprana y homogénea distribución de las reservas, y eso es sumamente importante. Los primeros 20 a 25 días después de plena flor, la planta lo hace única y exclusivamente a expensas de las reservas, y por lo tanto estas reservas se tienen que mover en forma rápida y homogénea, y eso depende en buena parte de la acumulación de frío que nosotros podamos haber tenido. Y también el frío como mecanismo de maduración de estas estructuras florales tiene una gran relevancia. Si ustedes ven aquí lo que está pasando con una yema durante marzo-abril, donde aquí ya se generó la diferenciación floral, ¿cierto? Donde se empezaron a diferenciar estas estructuras del flor, durante el invierno esto empieza a madurar. Y cuando vemos una flor antes de que se genere la antesis de esta flor, antes que se abra, ya podemos ver perfectamente las anteras muy bien formadas, muy amarillitas, el pistilo muy bien formado, un ovario muy gordito, ¿cierto? Y eso está dado única y exclusivamente por la acumulación de frío. Entonces, por eso es tan importante para esta especie la acumulación, ¿ya? Ahora, en base a las necesidades de frío y en base a las necesidades de grados día, aquí podemos dar cierta explicación a algunos fenómenos que muchas veces pasan. Por ejemplo, con variedades como Cordia y Regina, que es la típica mezcla que nosotros tenemos en un huerto, donde Cordia tiene un alto requerimiento de horas frío y Regina tiene un menor requerimiento de horas frío. Entonces, la pregunta debería ser, o la respuesta debería ser, Cordia debería florecer más tarde y se debería cosechar más tarde, que necesita más frío. Pero este es el punto relevante, este es el punto que finalmente mueve, desplaza hacia adelante o hacia atrás la fenología de una planta. Y en este caso tiene que ver con la acumulación de temperatura, de grados día. Y si ustedes pueden ver acá, Cordia necesita una menor acumulación de grados días que Regina. Por lo tanto, al necesitar una mayor acumulación de frío, que la puede cumplir quizás la primera o segunda semana de agosto, pero como necesita una vez que cumple los requerimientos de frío, la planta empieza automáticamente a acumular grados días. Y esa acumulación de grados días, que este año, por cierto, viene un poquito caída, yo diría entre un 15 a un 20% caída en relación al año normal, en el caso de Cordia, al necesitar una menor acumulación de grados días, florece antes. Estos son los grados días necesarios, por si acaso, para llegar a cosecha. En general, podemos hablar de 60 a 80 grados días base 10 para que se genere la brotación o floración, ¿ya? Pero en este caso aquí podemos ver que Cordia, por ejemplo, necesita menor acumulación de grados días que Regina. O si comparamos, por ejemplo, una Santina con una Lapis. Santina es la variedad que primero se cosecha. ¿Por qué? Porque tiene una menor acumulación de grados días que Lapis, por ejemplo. Pero al mismo tiempo necesita más frío. Y por eso es la última que brota o la última que florece. ¿Ya? Pero al mismo tiempo es de un ciclo o una carrera muy corta. Al florecer tarde, al cosechar temprano, podemos estar hablando, dependiendo de la zona, de una carrera de 60 días quizás, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo. Ahora, ¿cómo ha sido la acumulación de frío esta temporada 24-25? Si vemos esta barrita azul en la última temporada con respecto al año pasado, y claramente en toda la zona productiva, desde la metropolitana hasta los lagos, vemos que esta acumulación de frío, tenemos entre comillas un superávit, ¿cierto? De acumulación de frío en toda la zona productiva de Chile. Si vemos, por ejemplo, el año pasado en la zona de Nancagua, ¿cierto? O en la zona aquí de San Vicente de Tahuatahua, vimos que con suerte llegamos a 400 horas frío. Este año ya estamos cercanos a las 750, 800 horas frío. A mí, como les decía, que me toca ver campos desde la zona de Rengo hasta Osorno. El año pasado, de los campos que me toca asesorar, en general en la región de O'Higgins, tuvimos zonas que tuvimos de un 30 un 40% menos de acumulación de frío de un año normal. Pero si eso nos vamos moviendo hacia el sur, ya en Ñuble fue no más allá de un 15% y en la zona de los lagos y los ríos no fue más allá de un 3 a un 5%. O sea, la verdad es que en general el mayor impacto de la baja acumulación de frío se vivió para las zonas más bien costeras y más hacia el norte de la producción de cereza en Chile, ¿cierto? En términos generales, este año una excelente acumulación de frío en toda la zona geográfica.
Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumplen las necesidades de frío? Tenemos floraciones heterogéneas y muy largas, que el año pasado yo creo que lo vimos todo en mayor o menor proporción, un pobre y desordenado desarrollo foliar, bajo y errático movimiento reserva. Lo vuelvo a mencionar, es sumamente importante el frío para un rápido y homogéneo movimiento de las reservas. Una mala calidad de flores por malformaciones en las anteras, ¿cierto? Y el estigma, que tiene que ver con que durante el invierno las estructuras florales van madurando, una disminución en la cuaja claramente, y frutos deformes de bajo calibre y maduraciones irregulares, ¿cierto? Aquí podemos ver la típica foto del año pasado en una santina, ¿cierto? Donde veíamos un desbalance completo, acá abajo ya teníamos caída de chaqueta y arriba recién estábamos en inicio de flor. Y eso tiene que ver mucho con la baja acumulación de frío. Aquí el profesor Oscar Carrasco, me gustó mucho esta lámina que presentó en un momento donde él hace una correlación entre del 2007 al 2015 de los años donde tuvimos una baja acumulación de frío, como el 2008, 2009. Eso se correlacionaba muy bien con el volumen de fruta que tuvimos como industria, ¿cierto? Y ustedes ven aquí, año 2008-2009, una baja en la producción, y los años que teníamos buena acumulación de frío, como el 2010-2011, esta producción subió. O sea, claramente el frío impacta en esta especie en forma muy importante en el volumen de fruta total, ¿cierto? Por hectárea. Ahora, también existe una variabilidad en la calidad del polen en base a los factores climáticos, ¿ya? Y esto también es una adaptación que hizo don Oscar Carrasco en un momento, donde él midió el porcentaje de eliminación de polen in vitro en base a la acumulación de frío. Aquí tenemos dos acumulaciones de frío bastante buenas, ¿cierto? Pero sí hay una diferencia entre una y otra, donde aquí tenemos una gran acumulación de frío y acá tenemos una acumulación media. Y podemos ver que el porcentaje de germinación del polen también se ha afectado. Con buenas acumulaciones de frío, en una lápiz podemos estar hablando de un 75 a un 80 un 88% de germinación del polen. Pero cuando tenemos menor acumulación de frío, ese porcentaje de germinación baja a un 47 a un 65%. Y eso se da tanto en Regina como en Cordia. O sea, es sumamente importante la acumulación de frío en cuanto a la germinación de los granos de polen. Y también tiene que ver la temperatura, ¿ya? En la germinación del grano de polen. Y aquí podemos ver que esta investigación es una adaptación de los datos del CEAF, donde en 24 horas se sometió el polen a 20 grados Celsius y el porcentaje de germinación en una lápiz fue un 48%. Muy raro que pase, obviamente, que tengamos temperatura en floración sobre 30 grados Celsius, pero si llegase a pasar, claramente la viabilidad de ese polen baja automáticamente dos tercios, o sea, de un 48% bajamos un 13% de germinación de ese grano de polen. Por eso es tan importante tanto las temperaturas durante floración como también la acumulación de frío durante el invierno. Efectos de la temperatura sobre el periodo efectivo de polinización, un punto sumamente relevante para la toma de decisiones. El periodo efectivo de polinización está determinado por características como la duración de la receptividad al estigma, ¿cierto? Que es el aparato femenino de la flor, la calidad del polen y la longevidad del óvulo, ¿cierto? Ahora, aquí podemos ver una gráfica donde nos muestra que la elongación del tubo polínico obviamente se produce en un menor tiempo cuando tenemos temperaturas más altas. ¿Cierto? En general nosotros hablamos de temperatura ojalá sobre 15 grados Celsius, pero cuando tenemos temperaturas bajas de 10 grados Celsius durante floración, muchas veces ese tubo polínico no se alcanza a elongar. Aquí vemos una elongación de entre 1 y 1,5 centímetros. Si ustedes miran bien una flor, la flor en generalmente, el pistilo tiende muchas veces a ser igual o más largo que la longitud delantera. Cuando vemos pistilos más cortos que quedan bajo el volumen de la antera, muchas veces esa flor no logra ser muy bien polinizada y menos va a llegar a ser fecundada. Entonces, súper importante las temperaturas durante la floración. Ahora, aquí les muestro una gráfica, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo altas temperaturas, sobre 25 grados Celsius en floración, y cuando tengo bajas temperaturas durante floración, poniéndolo una línea de 15 grados Celsius, ¿cierto? ¿Qué pasa con la germinación del polen? Cuando tengo una alta temperatura, esa germinación del polen claramente baja, como lo vimos en el gráfico anterior. Cuando tengo una temperatura más baja, la germinación del polen es un poquito más, es un poco mejor, ¿cierto? ¿Qué pasa con la receptividad del estigma? Bien baja cuando tengo altas temperaturas y es más bien un poquito alta cuando tengo bajas temperaturas. Pero ¿qué pasa con este punto, que es lo más relevante? Que es cierto que esta tubería que une desde el estigma hasta el ovario, donde bajan estos granos de polen. Cuando tengo altas temperaturas, la velocidad del tubo polínico es alta, ¿ya?
crece más rápido. Yo tengo un tiempo de 3 a 4 días para que este tubo polínico llegue a fecundar a los óvulos que tengo dentro del ovario. Pero cuando tengo bajas temperaturas, esta elongación del tubo polínico es muy baja. Y muchas veces, entre comillas, este camino que tiene que seguir el grano de polen para llegar al ovario, muchas veces queda a medio camino. No se alcanza a elongar completamente el tubo polínico. Por lo tanto, no tenemos cuaja. Y muchas veces, cuando tú vas a ver ya en caída de chaqueta, huertos, y te dicen, mira, vengo con una cuaja sumamente importante, y vemos muchos frutitos todavía de 5 o 6 milímetros, es netamente porque ese ovario recibió la señal, cuando llegó el grano polen al estigma, que empezara a producir una mayor cantidad de auxina, y la auxina hace que este ovario, entre comillas, crezca en diámetro. Pero ese fruto jamás fue cuajado y se empiezan a caer ya cuando tenemos frutitos de 7 a 8 milímetros, ¿ya? Ese fruto jamás fue fecundado, no podríamos hablar de una pasma ahí. Es ahí no, nunca existió una fecundación, ¿ya? ¿Y qué pasa con la longevidad del óvulo? Obviamente cuando tenemos temperaturas altas, la longevidad del óvulo es baja y cuando tenemos temperaturas más bajas, es alta esa longevidad del óvulo. Ahora, cuando hablamos de temperaturas ideales, para nuestra floración hablamos de temperaturas entre 15 y 25 grados Celsius. Ahí es donde se produce básicamente una correlación entre la velocidad del tubo polínico, la germinación del polen, la receptividad del estigma, ¿cierto? Y ese punto relevante en el porcentaje de cuaja depende de zonas productivas, generalmente para la zona norte, O'Higgins, Maule, tenemos coeficientes de cuajas mayores que los que tenemos quizás en Ñuble, en Biobío o en Araucanía, por las que tienen más condiciones predisponentes, ¿cierto? O temperaturas más similares a 15 a 25 grados Celsius durante la primavera. ¿Qué pasa ahora con la sincronización de las variedades de polinización cruzada? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando hablamos de Reinier? ¿Qué pasa cuando hablamos de Bing, de Cordia, de Regina? Pasa esto. Esto es un cuadrito de la profesora Karen Sagredo, ¿cierto? Donde muestra que, por ejemplo, nosotros podríamos ver que la variedad uno es Cordia, que generalmente florece o comienza su inicio de brotación 4, 5, 6 días previo a Regina, como un año normal, ¿cierto? Porque necesita una menor acumulación de grados día. Y esto es generalmente lo que pasa. Regina viene a cubrir el último tercio, quizás, de la floración de Cordia, o sea, viene a cubrir las flores de más mala calidad de la Cordia, pero al mismo tiempo Cordia le aporta polen al porcentaje más importante a Regina, ¿cierto? Lo que a nosotros nos gustaría quizás es este gráfico, ¿cierto? O esta figura, que finalmente sincronicen 100% estas dos variedades, ¿ya? Por otro lado, muchas veces lo que hacemos es que hacemos aplicaciones de cianamida hidrogenada, por ejemplo, adelantando la variedad 2, que en este caso sería Regina, y muchas veces, como el año pasado, por ejemplo, nos pasó que nos pasamos para el otro lado, terminamos adelantando mucho la Regina con respecto a Cordia, porque el año pasado también tuvimos una menor acumulación de grados días durante la primavera. Por eso es tan importante muchas veces en estas combinaciones colocar más de un polinizante para que vayan traslapándose y sincronizándose en los distintos momentos donde está floreciendo mi variedad principal. En este caso, les muestro una fotografía, esta en la zona de Coyipulli, donde en este caso un año donde no aplicamos cianamida hidrogenada y vemos que claramente la cordia ya estaba en caída de chaqueta y la regina recién venía floreciendo. Y eso obviamente tuvo un impacto importante en la producción de fruta, porque no tuvimos esta sincronización entre las dos variedades. En cambio, cuando esto es la zona de Angol, cuando nosotros, en este caso, esta regina está de la izquierda escordia, hicimos una aplicación de cianamida hidrogenada a las reginas y después hicimos un homogeneizador de brotación al 100% del huerto y vemos que la sincronización aquí es casi perfecta. Eso no pasa todos los años y es muy, muy, muy importante manejar el momento donde voy a aplicar la cianamida hidrogenada, en este caso la variedad más tardía que sería regina. También se podría hacer o retrasar la floración de la escordia, en este caso, con alguna aplicación de etileno en caída de hoja o con un retarcherry como producto comercial también en caída de hoja, cosa que esta brotación sea más tardía y que logremos sincronizar con la variedad Regina. Punto relevante en la compatibilidad varietal en cerezos tiene que ver con, obviamente, que sean polen compatibles alélicamente, ¿cierto? Aquí podemos ver los par de alelos que tienen toda esta gran gama de variedades, ¿cierto? ¿Qué pasa con los alelos de la labia, de la xantina y la esquina, que son variedades autofértiles? Es una combinación alélica 1 y 4, ¿cierto? Entonces aquí le hago algunas recomendaciones para Regina, ¿cierto? Yo creo que lo que mejor funciona tanto en sincronización por un lado y en otro lado como aporte de polen. Esquina no es una muy buena productora de polen, pero generalmente florece temprano, ¿ya? Pero en algunas zonas, especialmente yo te diría de Ñuble hacia el norte, funciona muy bien porque es una variedad que en el sur sufre mucho, 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 porque es muy susceptible a pseudomonas
y también a hongos de madera, como Cytospora o Calophaeria. Entonces, en el sur yo no recomiendo colocar esquina porque es una variedad muy susceptible a estos patógenos. Por lo tanto, ahí quizás Cordia es una variedad que claramente son dos variedades comerciales más encima, que funciona muy bien. Silvia también en otro aspecto. Y Catalin, que es una variedad muy poco conocida en el sur, está bastante, en la zona de los lagos y los ríos hay bastantes campos con Catalin y es una variedad que yo diría que quizás es la que mejor sincroniza con Regina, ¿ya? Siendo también alélicamente 100% compatible. Y por otro lado tenemos Cordia, ¿ya? Que tiene un alelo 3 y un alelo 6. Y aquí tenemos quizás una mayor oferta, ¿cierto? El gran problema de Cordia es que es una variedad que florece tempranamente y tiene una producción de etileno por parte de las flores bastante alta. Por lo tanto, la viabilidad de la estructura floral es muy corta, ¿ya? Entonces, nosotros en Cordia sí o sí tenemos que tener variedades que cubran especialmente el primer tercio de las flores, que son, me vuelvo a repetir, las flores de mejor calidad. Y en este caso podemos hacer mezclas con Schneider, con Zumwalt, con Summit. Para mí estas tres son las variedades ideales para una cordia, ¿ya? Esquina también puede ser una variedad, Regina obviamente, como una variedad que también vaya a suplementar un huerto de cordia. Y tenemos una variedad relativamente nueva, ¿cierto? Que es Areco, que es parental Regina cordia, y que funciona muy bien en huertos de cordia. De hecho, a mí me toca tener varios huertos que tenemos Areco en combinación con cordia en bloques, ¿cierto? Y muchas veces colocamos un par de estos polinizantes dentro de la plantación y funciona muy bien en la sincronización de la floración y al mismo tiempo en la combinación alélica. Agentes polinizadores, sumamente importante también dentro de los coeficientes de cuaja, ¿cierto? Aquí tenemos una diferencia entre los bombus, que son los abejorros, y las abejas, ¿cierto? Básicamente, o los mayores diferencias que tenemos son básicamente los umbrales de temperatura donde ellas se mueven, ¿cierto? Los bombus pueden trabajar con temperaturas de 8 grados Celsius, siempre el que vemos muy temprano en la mañana, siempre la abeja necesita mayores temperaturas, ¿cierto? Al mismo tiempo soportan temperaturas más altas que una abeja, ¿ya? Estos son los rangos óptimos de una abeja, 14 a 22 grados Celsius, y en cambio un bombo, los extremos son mayores, ¿cierto? De 8 a 32 grados Celsius. Este es un tema muy relevante y que a mis clientes les trato de inculcar mucho, cómo posicionar los agentes polinizadores dentro del huerto. Una abeja en general se puede mover hasta 2 kilómetros. O sea, yo generalmente las abejas las trato de colocar fuera del huerto, porque si las dejas dentro del huerto, primero que todo, el mismo árbol te genera sombra. Segundo, tú durante la floración haces aplicaciones, aun cuando no hagas una aplicación de un insecticida, si haces aplicaciones de fungicida, de hormonas, de algunos correctores nutricionales, que en definitiva finalmente es una gota que va contaminada con, al menos con olor. Y cuando esta abeja entra de nuevo al cajón, muchas veces esta abeja es rechazada por parte del cajón y termina muriendo, ¿ya? Entonces, el mismo viento, el agua que nosotros aplicamos con la nebulizadora también perjudica el normal vuelo de la abeja. Entonces, yo siempre recomiendo que los cajones queden fuera del huerto. Pero el bombus tiene un radio de acción y ese radio de acción es bastante limitado, 150 metros. Por lo tanto, el bombus sí que hay que colocarlo muy bien distribuido dentro del huerto, calculando que tenga un radio de acción de 150, 180 metros. Entonces, los bombus sí uno tiene que colocarlos muy bien distribuidos dentro del huerto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son algunas consideraciones con las abejas? Ojalá que las piqueras estén orientadas hacia donde sale el sol, es decir, hacia la cordillera, ¿cierto? En cajones, en agrupaciones, ¿cierto? Mínimo 8 cajones, no colocar un cajón aquí en estilera y 5 hileras más allá colocar otro cajón. Los cajones ojalá estén en altura, porque si están pegados al suelo, el suelo va a estar más frío, el aire es más denso a medida que es más frío, por lo tanto siempre se estaciona en las partes más bajas de los huertos, por lo tanto ojalá que puedan levantarlo arriba de un bins dado vuelta, ¿cierto? Colocar los cajones ahí, fuera del huerto, como les mencioné anteriormente, y chequear todos los días los cajones. Ahora, ¿cómo podemos chequear un cajón de abejas, cierto? Y tiene que ver con esto. Hoy día podemos utilizar, para chequear un buen cajón de abejas, deberíamos contar 11 12 el día cuando tenemos temperaturas sobre 14 grados Celsius, que tengamos unas 50 60 salidas por minuto, ¿cierto? Esa sería una buena medición aquí midiendo la piquera más o menos y contabilizando una buena salida de estas abejitas. Ahora, en general, las recomendaciones que yo hago en variedades de polinización cruzada es un cajón por cada 1.500 kilos de fruta, es decir, si voy a una regina a 15.000 kilos por hectárea, coloco 10 cajones de fruta. Pero si voy a una regina a 5.000 kilos por hectárea,
quizás voy a colocar 4 o 5 cajones de abejas porque voy a tener obviamente una menor cantidad de flores que visitar. Y eso hay que entenderlo así. Ahora, siempre al productor le digo, coloca cajones de abeja hasta que duela el bolsillo. Entre más cajones de abeja es mucho mejor, ¿cierto? Cuando tengo básicamente una baja oferta floral. Y en las variedades autofértiles, por cada 2.000 kilos de fruta, coloco un cajón de abeja. Es decir, si voy a una lápiz con 10.000 kilos de fruta potenciales, quizás con 5 o 6 cajones, basta y sobra, ¿ya? Abejas, aquí te vemos la importancia. Esta es una fuente de Smart Cherry, de la gente de Avio, que nos muestra aquí el equipo Carlos que es muy importante la radiación. Aquí podemos ver en esta línea punteada negra la última temporada que tuvimos una muy baja oferta de luz durante la época de floración, ¿cierto? Aquí estamos viendo septiembre y octubre, donde el vuelo de la abeja fue bastante errático, ¿ya? Porque no tuvimos ni temperatura, ni tampoco tuvimos la radiación. Cuando hablamos de radiación estamos hablando de 300 vatios por metro cuadrado, ¿ya? Y entonces fue un vuelo bastante ineficiente el año pasado, ¿ya? Y eso tenemos que entenderlo. Hay muchas veces, tenemos que potenciar el vuelo de las abejas, muchas veces con algunos atrayentes de abejas, para incentivar a que la abeja salga del cajón y se meta dentro del huerto, ¿cierto? Ahora, la condición más relevante es la presencia de reinas jóvenes y en postura y una población abundante de abejas de 7 a 8 marcos con abejas, de los cuales 4 a 5 deben tener cría. Eso es como una buena medición para el caso de las abejas. Y ahora entramos obviamente a todo el tema que tiene que ver con manejos, ¿ya? Manejo en este caso de durante la época de floración. ¿Qué regulador de crecimiento podemos utilizar para potenciar justamente estos cuadros? Lo primero que lo quiero pasar un poco más rápido porque ya fue algo que ya lo vivimos, fue el uso de romperos de dormancia, ¿cierto? Ahora aquí les quiero mencionar al menos 8 puntos relevantes cuando uno decide aplicar un rompedor de dormancia. Primero hay que aplicarlo en huertos que sean sanos y sin estrés, con una acumulación de frío de al menos un 75% de la necesidad de la variedad, con temperaturas post aplicación, ojalá sobre 10-12 grados Celsius, con dosis por concentración y no por hectárea. Cuando hablamos y tu asesor te recomienda el 2%, significa 2 litros por cada 100 litros de agua, pero eso tiene que ir con un mojamiento de no más allá de un 70% del volumen de canopia. Es decir, si yo durante diciembre mi fórmula me da que tengo que mojar 1.000 litros de agua por hectárea, quizás durante esa época, que lo aplico generalmente a fines de julio, primera quincena de agosto, dependiendo de la zona, no debería aplicar más de 700 litros de agua, ¿ya? Contar con control de la debido a la mayor susceptibilidad de yemas florales, ¿cierto? Especialmente cuando aplico cianamida hidrogenada, distanciar de aplicaciones de aceites o polisulfuro de calcio y aplicar ojalá con un coadyuvante, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿cuál han sido las respuestas de las distintas estrategias que me ha tocado ver y evaluar y analizar en este caso con la empresa I+D que me toca dirigir, que es Crop Solution? Es que cuando hemos hecho aplicaciones de cianamida hidrogenada, hemos logrado adelantar 5 a 7 días la floración. Cuando lo hemos hecho en un tándem, después una cerámica hidrogenada de 5 a 7 días después, hacemos una aplicación de un Erger, Prostar, Siberio o cualquiera de los que ustedes conocen en el mercado, logramos hacer un adelanto de 10 a 12 días de floración. Cuando solamente hacemos un rompedor de dormancia, no adelantamos más que 2 a 4 días. Y cuando hemos hecho rompedores de dormancia ya en yema hinchada, generalmente no adelantamos nada, pero sí homogenizamos mucho. Ahora, ese adelanto que tú ves en floración generalmente se traspasa a no más allá un 30 o un 50% del adelanto en cosecha, porque ese adelanto en cosecha después depende de los grados día. Es decir, si yo veo mi floración con un rompedor de dormancia que adelanté 10 días, yo me podría esperar en el mejor de los casos de que mi cosecha se adelantara entre 3 a 5 días. Y eso va a depender única y exclusivamente de la acumulación de grados días que tenga durante la primavera. Ahora, respuestas de rompedores de dormancia según zona productiva. Aquí vemos un cuadro de la empresa Avion, ¿cierto? Que muestra cuál cómo se comportan las curvas dependiendo de si utilicé cianamida hidrogenada, por ejemplo, solamente, que es el tratamiento uno, ¿cierto? El testigo en este caso es el rojo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que mejor les dio resultado? Una cianamida hidrogenada con un rompedor de dormancia más nitrato de calcio, que es esta curva naranja. Ahora, lo que sí podemos ver aquí, que independiente cuál sea el tratamiento, claramente cianamida hidrogenada es lo más potente para adelantar, y si eso lo suministramos más a un rompedor de hormacia, potenciamos ese efecto de adelanto. Pero la floración en la zona norte en general podemos estar hablando que desde inicio flor
hasta la última flor que hable, estamos hablando que podemos tener un rango más o menos de 15 a 20 días, ¿ya? En otras mediciones que hemos hecho nosotros acá en Crop Solution, en la zona de Biobío y Ñuble, vemos el mismo comportamiento, ¿ya? También vemos aquí un adelanto importante donde aplicamos esta línea naranja, que en definitiva tiene que ver con la cianamida, ¿cierto? Y cuando aplicamos también rompedores de dormancia en relación al testigo, también hay un adelanto a la floración. Pero en general, para el sur, yo te diría que desde Maule Sur hacia el sur, en la época de floración es más acotada, ¿ya? O aquí podemos ver floraciones más o menos de no más allá de 12 a 14 días. En la zona norte tenemos quizás una semana más de floración y tiene que ver con la mayor acumulación de frío que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, es una floración más compacta, más corta. Y eso hay que tenerlo súper en cuenta porque muchas de las aplicaciones que les voy a mencionar a continuación tienen que ver en estados fenológicos y muchas veces acá en el sur los estados fenológicos pasan de un día para otro, rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferencia de las curvas según la zona que estemos hablando. El comportamiento es muy similar, pero en general tienden a ser estados fenológicos más compactos hacia el sur de Chile. ¿Ya? Ahora, ¿qué fruta necesitamos producir? ¿Cierto? Y en general el mercado nos pide esto, fruta firme, fruta grande, ojalá que tu curva de producción sea ojalá un 90% sobre Jumbo dentro de esa curva, ojalá el 75% sea dos Jumbo más una equilibrada acidez y dulzor, ¿cierto? Ojalá Brix sobre 17 grados en fruta, pedicelos anchos, hidratados y sin problemas de hongo. Pero también hay que entender que cada variedad tiene un cierto potencial productivo, ¿ya? Tiene un cierto potencial de materia seca, tiene un cierto potencial de acumulación de azúcar o grados Brix, ¿cierto? Tiene un potencial de firmeza distinto. Y que si yo comparo un jumbo, por ejemplo, de una santina, pesa en promedio 9,8 gramos. Pero si comparo ese mismo jumbo en una regina, pesa 11 gramos. ¿Por qué? En gran parte es por la cantidad de materia seca que tengo. Acá tengo menos agua. Entonces, cuando uno escucha también estas curvas de calibre que me gustaría tener sobre un 90% sobre jumbo en una regina, es difícil llegar a una regina con un porcentaje tan alto como quizás lo podemos lograr en una lápiz. Y si eso lo cruzamos también con la combinación variada por injerto, las reginas generalmente están en un portinjerto más bien desvigorizante o enanizante, como un Gisela, pero una Labin generalmente está puesta en un Colt. Por lo tanto, tiene un- un potencial de calibre mucho mayor y eso hay que entenderlo, ¿ya? Ahora, entramos de lleno ahora al uso de reguladores de crecimiento, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar son las auxinas. Y para entender las auxinas, tiene que ver primero dónde se sintetizan las auxinas, ¿ya? En general se sintetizan sobre el suelo, ¿cierto? En la parte, en la canopia, ¿cierto? En la parte alta de la planta, en los meristemas juveniles, ¿cierto? En este caso, en los ápices meristemáticos, en los brotes, ¿cierto? Y también en los ovarios, ¿ya? Son los dos puntos esenciales donde se sintetizan estas auxinas. Ahora, las temperaturas ideales para su síntesis son ojalá temperaturas sobre 20 grados Celsius. Otro punto importante es que hay ciertos microelementos que potencian este efecto, esta mayor síntesis de auxina por parte de la planta, que tiene que ver básicamente con el zinc, ¿cierto? Porque el zinc es un precursor de un aminoácido, que es el triptófano, y que este triptófano al mismo tiempo, en gran parte, ayuda a la mayor síntesis de auxina por parte de la planta. Entonces, el zinc es un elemento bien importante y relevante en la síntesis de auxina. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la auxina? En este caso, retener fruta aumentar los coeficientes de cuaja. Ahora, ¿cuáles son los modos de acción? Son los que les voy a comentar a continuación. ¿Por qué es importante o cuál es el modo de acción de la usina para nosotros retener más fruta? El primer punto, y muy relevante, es que las auxinas forman parte del sistema vascular del pedúnculo, es decir, forman parte de la formación del xilema y el floema, como podemos ver acá, ¿ya? El hacer aplicaciones de auxinas tempranamente o las mismas auxinas que empieza a producir el ovario, que luego empiezan a migrar hacia el pedicelo, es para formar justamente estos haces vasculares, el xilema y el floema. Por lo tanto, cuando aplicamos una auxina, en general, nosotros vamos a tener un pedicelo más ancho, vamos a tener una cañería más grande, y eso es sinónimo de que ese fruto, o ese ovario en ese caso, en este momento, va a ser mejor nutrido, ¿ya? Como bien dice aquí, la salida de auxinas del ovario se realiza por intermedio de proteínas transportadoras, las cuales migran hacia el pedicelo formando un sistema vascular. La importancia de la auxina en este momento es generar un pedicelo más largo, pero también más ancho. Y eso genera una mayor diámetro de tubería, en el caso del xilema y el floema, para que esta flor sea mejor nutrida. El segundo modo de acción, y quizás el más importante,
tiene que ver con que removiliza reservas al ovario, potenciando el poder sumidero en la flor, ¿ya? Como yo le decía anteriormente, la planta sintetiza auxinas tanto en los meristemas vegetativos, ¿cierto? En las puntas de estos brotecitos, que está la yema vegetativa que comprende el dardo, ¿cierto? Y en los ovarios de las flores. Cuando yo aplico una auxina tempranamente, antes de plena flor, lo que estoy potenciando es el movimiento de todas estas reservas que yo puedo acumular durante el invierno o durante el receso, y estas se empiezan a mirar en mayor proporción hacia las flores, ¿ya? Si yo pudiera mencionarle en forma más práctica, lo que hace una usina es un poder de atracción, es como un imán. Donde se esté produciendo usina es para donde se mueven los fotoasimilados. En este caso, las reservas que yo puedo haber guardado, reservas nitrogenadas o carbonadas. Entonces, cuando yo hago una aplicación de plena flor, lo que estoy estimulando es que ese movimiento se potencie hacia la flor. Por lo tanto, voy a tener una flor mejor nutrida, ¿cierto? Y eso es sinónimo de, obviamente, una fruta más grande y con una mayor probabilidad de llegar a término. El tercer punto es que la producción de auxina que ocurre justo aquí en la base del ovario, justo aquí tenemos el receptáculo, aquí tenemos el pedicelo, en ese punto, al mismo tiempo como se empieza a generar auxinas en el ovario, en este punto de abscisión, muy bien llamado en el fruto, se empieza a producir etileno y al mismo tiempo ácido abscísico. Y lo que hago con la aplicación de auxina en forma exógena es finalmente potenciar o balancear las hormonas de crecimiento, que en este caso son auxinas, citoquininas, que más adelante les voy a explicar que el aporte de citoquinina en este momento es bastante bajo, pero sí estoy potenciando las auxinas, ¿ya? También lo puedo hacer con alguna aplicación de algún ácido gibberélico también, ¿ya? Pero aquí las reales responsables de este ralentización o anulación del etileno en esta zona de abscisión tiene que ver con las auxinas. La auxina, al tener mayor cantidad de auxina, tengo una mayor retención de frutos. Si el etileno en este momento es en balance más, tiene una mayor proporción que las auxinas, claramente va a haber una abscisión del fruto. Entonces, esos son, yo diría que los tres mecanismos más importantes de cómo funciona la auxina para retener más fruta. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos algunas validaciones. Aquí quise colocar dos validaciones en la lámina de la fotografía izquierda. Vemos aquí un producto como Stongro, ¿cierto? Que es una citoquinina de síntesis, donde vemos que en general lo que les quiero mostrar es el impacto que tienen las auxinas, perdón, en poder establecer en general, independiente en cualquier de las combinaciones que estamos viendo aquí, que generalmente aumentan la retención de fruta y por lo tanto aumentan, obviamente, las toneladas por hectárea. Lo mismo pasa con Propulse acá en este caso, ¿cierto? Que es otra usina muy conocida y muy utilizada en la industria, donde vemos que en general también, independiente de la combinación o la zona, generalmente vemos importantes alzas en la retención de fruta que obviamente se ven expresadas como kilos por hectárea. Acá también tenemos otras auxinas muy, muy potentes y que funcionan muy bien como el Flower Power, que es de la gente de Stoller, que también en mixtura con el Stimulate Fruit Sizer, lo que hago es básicamente es potenciar o aumentar los niveles de auxina, citoquinina y gibberelina en ese momento tan especial para amarrar más fruta. ¿Cuáles son las opciones de auxinas hoy día? Tenemos el Stongros, ¿cierto? Generalmente a 200 cc por 100 litros de agua, con una aplicación en ramiente expuesto, porque es un activo que no tiene tolerancia en China, por lo tanto, si lo aplico un poco más adelante, podría tener algunas detecciones en fruta especialmente temprana, ya en Santina, quizás por ahí una lápiz. Quizás en Regina puedo tener un poquito más de cancha. Tengo Flower Power, que en general el programa son 2 a 3 aplicaciones durante la floración, que es la auxina de la gente de Stoller, ¿cierto? Que se aplican 300 cc por 100 litros de agua. Después tenemos Propulse, que es la auxina que tiene la empresa Point, donde generalmente la dosificación son 16 tabletas por hectolitro, y generalmente con un mojamiento mil terminan siendo 160 tabletas por hectolitro. Y yo pondría un peldaño más abajo porque como bien dice aquí, son promotores auxínicos, son los extractos de alga del género Eclonia maxima, ¿ya? Ahí podríamos nombrar a Kelpak y Kelpura quizás como los productos más referentes de la industria en base a Eclonia máxima, que ejercen un efecto importante como auxina, pero nunca tan potente o no, nunca tan consistente como sí son estos primeros 3 productos que les estoy mencionando en esta lámina. Brasinosteroides, otra hormona muy relevante que a mí en cerezos tiene dos posicionamientos, un posicionamiento tardío, ya desde color pajizo en adelante, porque nos ayuda a la síntesis de antocianina, ¿cierto? Y a la degradación de la clorofila en la epidermis.
lo cual es nuestro índice de cosecha, claramente. Pero por otro lado también nos ayuda a aumentar las cuajas. Y como muy bien vemos aquí, el gran incentivo que tiene o el gran objetivo que tiene la aplicación de brasinosteroides durante la floración tiene que ver con una mayor elongación del tubo polínico. Aquí podemos ver que a la misma concentración, si comparo un brasinosteroide con una giberalina o con una citoquinina, con una quinetina o un giberélico, tengo una mayor elongación del tubo polínico, ¿cierto? Eh, Estos brasinosteroides, como bien dice ahí, potencian el crecimiento del tubo polínico, es un modelador hormonal, potencia generalmente la hormona de turno, ¿ya? Productos comerciales, lo que más me ha tocado valor a mí, tanto en arándanos, en cerezo, es un producto de la empresa Agrovit, que se llama Revital. Es un producto que generalmente yo lo aplico en dos momentos, durante inicio flor y plena flor, a dosis de 100 cc por 100 litros de agua o una pura aplicación de 2 litros por hectárea, ¿ya? Generalmente ese posicionamiento es para flor y también tenemos el otro posicionamiento que es 10 días antes de quiebre de color y en quiebre de color para potenciar color y elongación celular, ¿ya? Porque potencia también el efecto de la giberalina en ese momento. Eh, lo más importante de los brasinosteroides y otros compuestos como las poliaminas que vienen dentro de estas formulaciones es que incrementan la germinación del grano polen y además la elongación del tubo polínico, es decir, para que esta flor sea fecundada, ¿ya? Efecto algunos brasinosteroides, en este caso con diferentes concentraciones, vemos que en general en la firmeza también tiene y en la concentración de antocianinas también tiene un impacto importante. A medida que voy aumentando la dosis de brasinosteroides, también voy aumentando la firmeza. Como les digo, también podríamos hablar que es un modelador hormonal, o sea, potencia la hormona de turno. Cuando aplico el ácido giberélico en color pajizo, cuando potencio la división celular con la citoquinina, los brasinosteroides van potenciando ese efecto de esa hormona de turno. Inhibidores de síntesis de etileno. Cuando hablamos de inhibidores de síntesis de etileno, hablamos de productos que en definitiva lo que hacen es retrasar la senescencia del tejido floral, ¿ya? Extendiendo la viabilidad de estas flores, ¿ya? Como yo les mencioné anteriormente, la flor o el ovario, al mismo tiempo que empieza a producir auxina, al mismo tiempo la flor empieza a producir etileno. Y ese etileno es lo que hace es que esa flor tenga un cierto periodo efectivo de polinización, ¿ya? Lo que yo hago con aplicaciones con inhibidores de etileno es netamente prolongar este periodo efectivo de polinización o potenciar y prolongar la longevidad de estas estructuras florales, especialmente de lóbulos, ¿ya? Según algunas evaluaciones, inhibe la producción de etileno por aproximadamente 4 a 5 días, ¿ya? Y eso es sumamente relevante en variedades de longevidad de óvulos tan cortas como una córnea, que estamos hablando de 3 días, o sea, el poder extender 3, 4, 5 días más esa longevidad de ese óvulo, tengo claramente una mayor probabilidad de que esa flor sea polinizada y al mismo tiempo sea fecundada. Generalmente son aplicaciones entre 20 a 30% flores abiertas, porque en general son las flores que nosotros queremos que cuajen, ¿ya? Yo les hablaba que son el porcentaje de flores que tienen el mayor potencial de calibre. Se recomienda aplicar en condiciones de secado lento, ojalá o muy tarde o muy temprano en la mañana, y también tenemos que ver otras ventanas de aplicación, ¿cierto? Quizás si se nos pasó el momento donde tenía plena flor y tenía lluvias, bajas temperaturas y quizás me queda una colita de flores para después de ese evento climático, quizás voy a tener que ir a potenciar esas flores que no son las de mejor calidad, pero sí ir a potenciar para que esas flores puedan cuajar cuando tenga buen clima. Aplicaciones diferenciadas. El año pasado nos tocó evaluar con Sumitomo y con Crop Solution aplicaciones diferenciadas del producto que tienen ellos que se llama Retain en diferentes momentos, porque el cerezo florece en forma más bien heterogénea, ¿cierto? Empieza a florecer de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa si hacíamos aplicaciones diferenciadas? La verdad que resultó muy, muy bien. Hicimos primero una aplicación abajo y después una aplicación al tercio superior y fue en los que mejor resultados tuvimos. ¿Serán las mismas dosis para todo tipo de huerto? Un huerto que está con una alta presión de pseudomonas, citóspora, larvas del suelo, algún estrés, ¿producirá la misma cantidad de etileno que un huerto sano? Yo creo que también hay que darle una vuelta de tuerca ahí con algunas dosificaciones. Yo creo que las dosificaciones no pueden ser eh, de receta para todo tipo de huertos. Depende mucho de la condición del huerto que tengamos. Opciones de productos comerciales, Retain, de todas maneras, yo diría que es el producto más consistente. Como inhibidor de síntesis de etileno tenemos el Biohold de Stoller, que también se usa durante tres aplicaciones durante floración, en conjunto con
con auxinas que es Flower Power y en conjunto con tríos hormonales que son el Stimulate Sizer, tenemos Harvista, ¿cierto? Y tenemos el Ripstop de Taban, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Y aquí vemos una gráfica, una figura donde podemos ver qué pasa desde que se genera la antesis, qué pasa con la viabilidad del ovario en una cordia. Y podemos ver que el día uno yo tengo un 85% de eh, viabilidad del óvulo. Pero ¿qué pasa al día 3? Fíjense, una cordia baja automáticamente un 30 o un 35%. O sea, yo tengo un espacio muy cortito para realmente que se genere primero una polinización y segundo una fecundación de una cordia. En relación a una regina que tengo un porcentaje al día de la antesis de un 95% óvulos viables y al día 3 tengo un 80% y al día 6 tengo un 70%. O sea, claramente hay variedades que tienen un mayor potencial o una mayor viabilidad de su estructura en relación a otras, ¿ya? Y eso hay que entenderlo así. Aquí tenemos otro ensayo que es una fuente de la Karen Sagreo, donde muestra también que cuando se genera la antesis, claramente después de que se genera, que se abre la flor, la viabilidad de la estructura floral, en este caso del óvulo, empieza a disminuir y pudiendo llegar al día 5 a cero, ¿ya? Lo mismo pasa en esta curva. Eh, sí o sí, las viabilidades o la longevidad de una flor no son más allá de 4 o 5 días y eso tenemos que extenderlo para cuando utilizamos productos como el Retain, por ejemplo, o el BioScol, que inhibe la síntesis de TLN y con eso le damos una mayor periodo efectivo de polinización a nuestra flor. Vemos aquí otra fuente que es de Richard Bastía, que también la aplicación de ABG, ¿cierto? Que es el retail, cómo mueve las curvas de producción, porque obviamente tuvo una mayor probabilidad de que esa flor fuera polinizada y fecundada, con todas mis estructuras florales viables, y eso lo podemos ver aquí claramente, ¿cierto? Acá tenemos otra ensayos que tiene Oscar Aliaga, ¿cierto? Donde se evidencia el uso de retain en diferentes momentos, ¿cierto? Aquí tenemos el testigo, ¿cierto? Con la fruta cosechada y vemos cuando así hicimos aplicaciones o se hicieron aplicaciones en este caso de retain, aumentaron sustancialmente las producciones por hectárea, ¿cierto? Eso también tiene que ver con el efecto de estos productos en variedades de polinización cruzada especialmente, ¿ya? Donde no tenemos una sincronización y donde cordia muchas veces, la flor de cordia o de esquina tienes que esperar a la flor de regina y eso lo tenemos que hacer con inhibidores de etileno en estas variedades para que esa flor logre estar viable al momento que abra la flor o la variedad principal. Validaciones de aplicación en retail. Esta es una evaluación que hicimos nosotros el año pasado con Crop Solution. Y aquí vemos claramente el impacto que tiene la aplicación de un retain, ¿cierto? El tratamiento 3, el tratamiento 4 son retain. Claramente aquí tenemos un aumento de un 18% en la producción con respecto a otra estrategia del mercado y a un testigo absoluto. Y aquí después esto lo tratamos de llevar, obviamente, y hacer un análisis económico de la aplicación y en base a la tabla de calibres que tuvo este productor y en base a los coeficientes de cuaja, aquí sacó 8.900 kilos, esta fue su curva calibre, esto es L, XL, Jumbo, 2 Jumbo y 3 Jumbo, así para todos los tratamientos, y en el caso de los tratamientos, en este caso con Retain, el productor vendió casi $16.000 más que el testigo, por ejemplo, solamente por haber tenido una mayor coeficiente de cuaja, que lo vemos aquí. En el testigo cuajó 2,9 frutos por centro frutal, con Retain cuajó 3,5 frutos por centro frutal, y obviamente la curva calibre también se desplazó a los calibres más grandes. Aquí estamos viendo que tenemos el 86% sobre 2 jumbo, que es muy bueno para una regina, ¿ya? Entonces vemos que estos productos finalmente son súper consistentes en el tiempo y funcionan muy bien en variedades de polinización cruzada. ¿Qué pasa ahora con las citoquininas? ¿Ya? Es súper importante entender el concepto de la síntesis de estas hormonas por parte de la planta. Las citoquininas se sintetizan en los ápices radicales, es decir, en en las raíces, ¿cierto? En la parte bajo suelo, ¿ya? Y que después lo vamos a usar más adelante con la información de un gráfico. El objetivo principal de las citoquininas para nosotros es potenciar básicamente la división celular, que ocurre más o menos hasta 20 a 25 días después de plena flor, dependiendo de la variedad. Al mismo tiempo, potencia la inducción y diferenciación floral. Es una hormona generalmente antisenescencia, ¿cierto? Aplicaciones tardías sí pueden generar retraso en la síntesis de color de la pulpa. Eso hay que tener muchas aplicaciones de citoquinina después de pinta
muchas veces hemos visto que hemos tenido problemas básicamente en la síntesis de color en pulpa y no una pérdida en la acidez, ¿ya? Súper importante, especialmente en la post cosecha. Yo hace un tiempo ya vengo haciendo aplicaciones de citoquininas duras en post cosecha para justamente potenciar la actividad fotosintética de la planta, ¿ya? Y que tiene que ver con generar balance entre hormonas buenas y hormonas malas. Cuando tengo veranos muy calurosos con altos niveles de estrés, generalmente el ácido oxígeno y el etileno se muestran en mayor proporción y ahí es donde tengo que tratar de equiparar las hormonas de crecimiento, como son citoquininas, giberalinas y auxinas, y la citoquinina funciona muy bien para mantener y potenciar la actividad fotosintética. ¿Cuándo se aplican? Ahí lo dice, hasta 25 días después de plena flor, porque hasta ahí tengo división celular. ¿Por qué son tan gravitantes en el cerezo? Y esto lo quiero mostrar con esta gráfica. Este es un gráfico del el crecimiento del fruto, ¿cierto? Que esta típica curva doble sigmoidea, donde marca una primera etapa, ¿cierto? Que son más o menos 20 a 25 días después de plena flor, donde tengo la etapa de división celular, donde ahí tienen que ir las citoquininas, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el crecimiento del brote, que es exponencial, hasta más o menos fines de diciembre, mediados de enero, donde tengo un acortamiento del fotoperiodo, ¿cierto? Que es una señal ecológica, donde hay una menor oferta de luz y es la primera señal para que la planta ya empiece a frenar su crecimiento vegetativo, a ya empezar a lignificar la base del crecimiento del año y además en ese momento ya estoy generando o está iniciándose la diferenciación floral, ¿cierto? Por lo tanto un cambio en las relaciones hormonales dentro de la planta que en definitiva dicen el brote se frena, y empiezo a diferenciar mis flores. Pero al mismo tiempo, como yo les decía en el punto uno, en la lámina anterior, las citoquininas se sintetizan en las raíces. Y generalmente el crecimiento de raíces, independiente de la zona que estemos, comienza a fines de octubre, incluso el año pasado comenzó ya primera quincena, 10, 15 de noviembre, porque acuérdense que el año pasado tuvimos muchas lluvias tardías en salida de invierno que generó que entráramos con suelos bastante saturados. Por lo tanto, el aporte en forma natural de citoquininas por parte de la planta, en el momento que nosotros lo necesitamos, porque la planta no está pensando en que está produciendo fruta de exportaciones, ella genera su fenología y su fisiología en forma natural, el crecimiento de raíces comienza más bien más tarde que cuando nosotros necesitamos las citoquininas para el efecto de dividir células, ¿cierto? Para tener mayor firmeza, para tener un mayor potencial de calibre el día de mañana. Y esto, en forma natural, la planta lo genera muy tarde, ¿ya? Por lo tanto, las aplicaciones de citoquininas, independiente de cuál sea la fuente, sí son muy importantes en cerezos, porque el aporte en forma natural de la planta no es relevante en el momento en que nosotros lo necesitamos, que es desde plena flor hasta 20, 25 días después de este estado fenológico, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son algunas validaciones que hemos hecho citoquinina? El año pasado también evaluamos varias citoquininas aquí con Crop Solution. En este caso aplicamos Perlan, ¿cierto? Que el Perlan es una benziloaminopurina con GA4, GA7, ¿cierto? Es una citoquinina más una giberalina, conocido como Perlan o Promalina, ¿cierto? Y vemos que tiene un efecto importante en el coeficiente cuaja en relación al testigo. El testigo absoluto, en este caso, tuvo una cuaja de 2,5 frutos por centro frutal y en el mejor de los casos, en el tratamiento 6 tuvimos una coeficiente de cuaja de 3,32 frutos por centro frutal. O sea, casi un fruto más por centro frutal, que eso es muy importante en la cantidad de fruta. Pero especialmente como el objetivo aquí principal era calibre, nosotros vemos que en un testigo absoluto donde no se hizo aplicaciones de citoquinina, tuvimos un 66% sobre la categoría 2 jumbo. En cambio, cuando hicimos alguna citoquinina, independiente el momento o la dosis, aumentamos automáticamente a un 80, incluso llegando en algunos tratamientos a un 90% de la cantidad total de fruta estuvo sobre 2 jumbo. Entonces, las citoquininas sí tienen una implicancia importante finalmente en el calibre. Además, ayudan en el coeficiente de cuaja porque, como les decía, son hormonas de crecimiento, que también, junto con las auxinas y las gibberelinas, también te ayudan a amarrar fruta y al mismo tiempo potenciar la división celular. Si tuviéramos que ponerle una chapa a cada una de estas hormonas, quizás la auxina claramente son las hormonas de retención, las citoquininas son hormonas de división y las gibberelinas son hormonas de elongación celular. Entonces, cada una tiene su cabida. Si esto también hacemos un análisis económico, vemos que claramente si comparamos un tratamiento donde no tuvo citoquininas
este productor en base a los kilos por hectárea que tuvo y a la curva de calibres vendió $54.000. En cambio, con alguna aplicación de alguna citoquinina, en este caso, el mejor resultado nos dio con este Perlan en 125 cc, perdón, en 325 cc por 100 litros de agua. Tuvimos una venta solamente por la mayor cantidad de fruta dado por el coeficiente cuaja y por la curva de calibre de $72.000. O sea, este productor solo con esa aplicación en relación a no haber hecho nada, vendió casi $18.000 más de fruta, que tuvo más cuaja y además tuvo una mucho mejor curva de calibre. Entonces, sí son productos o estrategias que tienen un gran impacto finalmente en la cantidad y en el calibre de la fruta. Esta es otra evaluación que también hicimos el año pasado con Crop Solution. Aquí evaluamos un testigo absoluto, un tiazurón, más conocido como Dropper hoy día, que antiguamente se llamaba Splendor, y Agromil Plus, que es un CPPU, que es otra hormona de síntesis. Y los resultados en coeficientes de cuaja, también vemos que tuvimos una mejora en cuanto a los coeficientes de cuajas cuando hicimos una aplicación de citoquinina. El peso del fruto, también tuvimos diferencias importantes con respecto al testigo. En cuanto a la curva de calibres, podemos ver que el tratamiento absoluto sin aplicación de citoquinina tuvo un 63% de fruta sobre 2 jumbo. En cambio, cuando aplicamos citoquininas, tuvimos sobre un 70% de fruta sobre 2 jumbo. La firmeza se vio inalterable. Los sólidos solubles también no tuvieron diferencia significativa, pero sí en los kilos por hectárea, porque por un lado retuvimos más fruta y tuvimos una mejor curva calibre. Y aquí vemos que con el tratamiento sin aplicaciones de citoquinina tuvimos casi 9.000 kilos por hectárea y en aplicaciones, por ejemplo, con citoquinina ya subimos casi a 10.000 kilos por hectárea. ¿Ya? Eso también bajo un análisis económico. También podemos ver aquí que en el tratamiento sin aplicaciones de citoquinina, el productor en base a la curva calibre y a los kilos por hectárea que obtuvo, vendió $48.000 por hectárea y en el mejor tratamiento, que fue el tratamiento 3 que fue el CPPU, 100 cc por 100 litros de agua, tuvimos una venta de $57.000, o sea, casi $9.000 más de venta solamente por aumentar el porcentaje de cuaja y al mismo tiempo aumentar la curva de calibre. ¿Ya? Este es el equipo con el cual trabajamos Crop Solution, que me toca a mí dirigir en la parte técnica, mi socia la Paulina Navarro que ve todo el tema de la ejecutiva de investigación y nuestro equipo que también nos acompaña durante la temporada. ¿Ya? ¿Cuáles son las opciones de productos comerciales? Tenemos citoquininas de síntesis, ¿ya? Más conocidas en el mercado son las benziloaminopurinas, ¿cierto? O que vienen mezcladas, que es una benziladenina con un GA4, GA7, que en este caso sería perlan o promalina. Tenemos el tiazurón, que es el TDZ, ¿cierto? Que antiguamente se llamaba Splendor, hoy se llama Dropper. Y tenemos el CPPU, que en este caso en Chile se vende como Agromil Plus, que fue el reciente producto que les mostré. También tenemos citoquininas de síntesis natural, ¿cierto? Que generalmente son citoquininas que producen las plantas, como ceatinas, como adeninas, como beatinas, y que en estos productos aquí podríamos hablar de productos comerciales como Citoplan, Biocime, eh, Excite, ¿cierto? Que son productos que finalmente lo que hacen, Cytofor, que son productos que dentro de su composición son citoquininas naturales, ¿ya? Y por último, también tenemos después los promotores citoquinínicos, ¿ya? Que vienen dados por los Ascophyllus nodosus, ¿ya? Como también pasa con el tema de los promotores auxínicos, que son del género Eclonia máxima, los Ascophyllus nodosum, Stimplex, Martelo y otros, son promotores citoquinínicos. Entonces, cuando uno los quiere medir en relación al efecto que tiene una benzoilaminopurina o un citoplan o citofor, la verdad que siempre está yo diría, un escalón un poquito más abajo. Aquí me faltó mencionar un producto que también el año pasado lo hablamos y que está bastante bien de la empresa MBL, que se llama BioImprover, que también son extractos de planta y que la verdad que tiene un muy buen impacto en las curvas de calibre y también en los coeficientes de cuaja. Así que también me gustaría nombrarlo ahí porque anda bastante bien. Ahora tenemos los inhibidores de síntesis de giberalinas, es decir, productos que nosotros utilizamos dentro de nuestra estrategia durante el año para reducir el vigor en una planta, ¿ya? Y aquí hay dos productos básicamente que son los más conocidos, ¿ya? Uno por un lado es la proxaviona cálcica, que el producto se llama Regalis, ¿ya? Y por otro lado tenemos productos que se aplican vía riego, ¿ya? Que en este caso el más conocido es el Paco Butrazol, producto comercial Cultar, ¿cierto?
que no tiene registro para hacer eso, que también muchas veces se ha utilizado para reducir básicamente la síntesis gibralina, que finalmente es reducir el vigor de la planta, ¿ya? En general, el Regalis son aplicaciones que se hacen claramente en forma foliar. Hoy día hay un Regalis Plus, ya que es un Regalis que ya viene estabilizado en pH, por lo tanto ya no hay que adicionar ácido cítrico para bajarle el pH a esta aplicación. En cerezos, a diferencia de los manzanos, que en manzano utilizamos 125 por 100, en cerezo utilizamos 200%, ¿ya? Generalmente hacemos una primera aplicación a todo el árbol dependiendo del vigor que tenga esta planta, ¿cierto? Y muchas veces podemos hacer una segunda aplicación solamente dirigida al tercio superior, que es para evitar un poco la dominancia apical que tiene esta especie y la agrotonía, ¿cierto? Estas grandes ramas que tiene en la parte alta de la planta que genera un efecto paraguas. Estas aplicaciones sí en general tienen que ver más con combinaciones más bien vigorosas, ¿cierto? Tienen cabida quizás en un col, quizás en un Maxima 60, ahí quizás en un Maxima 14 o en un Gisela 12. Quizás si hablamos en el sur de Chile, en la zona de los lagos y los ríos, sí, quizás podemos hacerlo en algunas combinaciones, incluso en Gisela 6, porque la condición edafoclimática que tiene el sur con suelos con materia orgánica sobre el 15%, con pluviometría sobre 1200 milímetros al año, eh, generan obviamente más una menor oferta de luz, más encima que están todos los huertos gran parte techados, genera obviamente un sobrevigor en la planta, que generalmente tú miras un Gisela 6 en Osorno y parece fácilmente en algunos casos un col de la zona de Curicó o un Maxima 14 en la zona de Ñuble. O sea, realmente es impactante el efecto que tiene el suelo y las condiciones edafoclimáticas que están en el sur, ¿ya? Ahora, en las aplicaciones de proximidad cálcica durante la floración, creo que es el posicionamiento. En la etiqueta dice que tienes que aplicarlo con brote activo. Yo creo que es un poco tarde. Yo las aplicaciones estas las hago generalmente en plena flor, máximo caída de pétalo, porque yo necesito frenar ese brote y al frenar ese brote también lo que hemos visto es que tenemos coeficientes de cuaja mayores, porque finalmente al frenar ese brote, gran parte de la movilización de estas reservas que tengo no se van a ese brote, se van a las flores. Por lo tanto, también hago un efecto similar a lo que hace una usina. Por otro lado, al mantener los brotes más frenados, también meto mayor luminosidad en la primera etapa, en la etapa uno, donde se está iniciando ya la inducción floral. Y eso es muy dependiente de la oferta de luz que yo tenga en el huerto. Y por otro lado, también después una mayor uniformidad en la fruta, en el color de la fruta, porque yo necesito para que se degrade la clorofila y se sinteticen las antocianinas, luz directa, ¿ya? Y eso lo promuevo con tener brotes más cortos. Tengo una canopia más porosa y por lo tanto tengo una fruta más homogénea, ¿ya? Cuando aplico Paco Ultrasol, generalmente se aplica al suelo, estamos hablando de 1,5 cc por planta, se aplica generalmente a entradas en otoño, ¿cierto? Marzo, abril, o también tiene un nicho ahí importante a fines de agosto, para huertos que estén muy escapados en vigor. Ojo ahí sí, el considerar un huerto vigoroso a un huerto grande. Muchas veces me toca ir a huertos que son lápiz en col, que es un huerto de 20 años, que efectivamente es un árbol grande, de canopia grande, pero no tiene vigor. El vigor se mide en el crecimiento de la temporada. Cuando ya empiezas a tener crecimientos de la temporada menores a 20 centímetros muchas veces, incluso muchas veces ese vigor de la temporada no elonga y se corona en un dardo, eso por ningún motivo puedes hacer una aplicación de este tipo de producto. Ahí sí te falta vigor, ¿ya? Entonces es muy distinto hablar de un huerto vigoroso a una planta grande, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Inhibidores de síntesis giberalina, aquí podemos ver el efecto que tenemos en el crecimiento vegetativo en un año con aplicaciones en diferentes dosificaciones, ¿cierto? De Regalis, de la proxaona cálcica, y vemos como en un testigo del 100% el porcentaje lo puedo reducir por lo menos en un 40% en la elongación de ese brote. Y obviamente eso también impacta, que mañana lo vamos a ver, en las concentraciones de calcio en la fruta, porque el calcio, una vez que entra el xilema, se mueve por corriente transpiratoria. Por lo tanto, siempre son los órganos que más transpiran. Y generalmente la hoja del crecimiento del año es una hoja más grande, tiene una mayor transpiración. Y eso hace que este macronutriente tan importante para la firmeza de la fruta también sea mejor o mejor distribuido en este caso a las estructuras florales, que es donde yo necesito ese calcio, ¿cierto?
Y acá vemos otra también que tiene que ver con qué pasa con la firmeza. Vemos que aumenta la firmeza cuando hago aplicaciones de proyección cálcica porque tengo una fruta más expuesta, ¿cierto? Y tengo una mayor movimiento de calcio justamente a esa fruta y eso genera que mi firmeza aumente, ¿cierto? ¿Qué pasa con las giberalinas, ¿cierto? Las giberalinas generalmente se sintetizan en la semilla, ¿ya? ¿Cuál es la función para nosotros más importante que nos dedicamos a la exportación de fruta? Tiene que ver con la elongación celular, ¿ya? De los frutos ya formados. Por lo tanto, el posicionamiento de esta giberalina generalmente ya va en el periodo después de endurecimiento del carozo, ¿cierto? En relación a las dosis recomendadas, generalmente yo recomiendo entre 2 a 3 partes por millón por tonelada de fruta. Esto es súper importante, al igual que cuando hablamos de los rompedores de dormancia, que son en base a concentración. Aquí no hay una dosis receta independiente del huerto o de la variedad o de la combinación variedad por injerto. Aquí es muy importante conocer bien la cantidad de fruta que voy a tener. Yo no puedo hacer la misma aplicación para 5.000 kilos por hectárea que para 20.000 kilos por hectárea. Y por eso les hablo aquí de una concentración entre 2 a 3 partes por millón. Eso quiere decir, si vengo con un huerto que tiene 15 toneladas de fruta a cosecha, yo podría estar aplicando entre 30 a 40 partes por millón por hectárea. Pero si tengo un huerto que viene con 5.000 kilos por hectárea, quizás con 10 partes por millón a 15 partes por millón, basta y sobra, ¿ya? Porque si no, también puedo generar otros problemas que los vamos a mencionar a continuación, que tienen que ver con la acumulación de antocianina, con un retraso muchas veces en la madurez o afectando claramente la firmeza dependiendo del momento en que lo aplique, pero también de la dosis que yo aplique. Puede producir una mayor firmeza cuando se aplica a inicio de pinta, ¿ya? Generalmente cuando estamos hablando de inicio de pinta es cuando ya vemos los primeros frutos pintones y eso también nos da la tranquilidad de que ya la fruta en gran parte pasó la etapa de endurecimiento del carozo. Ya estoy en la etapa 3 que es la elongación celular, por lo tanto ahí también tengo un efecto mayoritario en la aplicación del gibberellico en cuanto al calibre. Cuando quiero generar un retraso en mi cosecha, que muchas veces quiero escalonar cosecha, ahí la aplicación la puedo hacer más tempranamente, en el endurecimiento del carozo, ¿ya? Ahí yo puedo hacer aplicaciones tempranamente para retrasar muchas veces la madurez, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hago una aplicación post-pinta? ¿Ya? Que muchas veces me toca llegar a huerto y me dicen, oye, ayer pasó el no sé cuánto y me dijo que aplicara hoy día una semana antes de inicio de cosecha, Giberellico aplica 30 partes por millón. Generalmente vas a afectar la firmeza, vas a retrasar muchas veces la cosecha, especialmente afectando la síntesis de antocianina y especialmente vas a deshidratar el pedicelo, ¿ya? Porque finalmente lo que estás haciendo es ejerciendo un sobrecrecimiento de la fruta y del pedicelo y eso genera un pedicelo más susceptible a la deshidratación. Entonces, por ningún motivo hagan aplicaciones después de pinta de ácido fibrélico. El calibre, esta es una pata de la mesa, pero el calibre también te lo juegas con la fertilización, con el riego, con la regulación de carga que lo vamos a ver mañana. Esto es una pata de la mesa. El gibrélico no es todo lo que tú puedes generar en calibre. Altas concentraciones pueden afectar la inducción floral. Hemos visto que ya sobre 100, 150 partes por millón hemos logrado detectar una menor inducción floral, o sea, una menor oferta de flores para la próxima temporada, cuando hago especulaciones especialmente también tardías, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones? Tenemos gibrélicos en líquido, gibrélicos en polvo, en tabletas, tenemos ácido gibrélico más extractos de algas. Lo que quiere hacer el ácido gibrélico básicamente aquí es que este globito empezarlo a inflar y llegar al calibre máximo, elongando estas células que puede generar en la división celular por intermedio de la citoquinina. Aquí agradezco el aporte del Pato Morales, porque el Pato tiene este cuadrito donde en definitiva uno muchas veces se mareaba con llegar a la dosificación de todos los productos comerciales que tenemos en el mercado en base a las diferentes formulaciones que tenemos. Entonces aquí esta tablita es fácil de medir. Si tu asesor te recomienda 20 partes por millón, oye, si voy a aplicar el Progip 40 cl, aplico 2 sobres. Si voy a aplicar Giver Plus, Danasac, 100 cc. Si voy a aplicar el Activol de Bayer, aplico 62,4 cc por 100 litros de agua. O sea, con esta tablita ustedes pueden básicamente dosificar independiente del tipo de giberélico que ustedes apliquen, ¿ya? El único giberélico que aquí viene con extractos de alga es el Biofruit, que es de UPL, que la verdad que tiene un impacto importante especialmente en el desarrollo o en la
deshidratación del pedicelo, ayuda a que no se deshidrate tanto el pedicelo. Entonces, si ustedes pueden aplicar alguno de estos ácidos fibrélicos junto con un extracto de alga, va a ayudar un montón a la deshidratación del pedicelo. ¿Ya? Esto es una fuente también del equipo de Avios, donde ven un poco el resultado del diámetro del fruto cuando hago aplicación a diferentes concentraciones, ¿cierto? Y ya vemos que sobre 40 partes por millón, la verdad que el efecto es casi nulo y muchas veces puedo, como les digo, interferir en la inducción floral, ¿ya? Y vemos aquí claramente que cuando aplico giberélico en relación a un testigo de no aplicado, claramente la acumulación de jumbo, por ejemplo, en este caso de jumbo hacia arriba, de 26 milímetros hacia arriba, aumenta considerablemente de un 70% a un 80 hasta un 90% de fruta sobre jumbo. Entonces, claramente el giberélico también impacta, es una patita más de la mesa en cuanto a generar calibre. Este es otro ensayo que hizo la Universidad de Chile, ¿cierto? Donde también muestra aquí en diferentes momentos qué pasa con la firmeza en los sólidos solubles. Aquí ellos hicieron una aplicación durante un color verde quiso, y que es el BP, y la otra aplicación es amarillo pajizo, ¿ya? O sea, un estado fenológico más adelantado. Después hicieron una aplicación aquí en verde pajizo y 5 días después de verde pajizo. Después hice una aplicación de verde pajizo y además una aplicación en amarillo pajizo. El quinto tratamiento hicieron una aplicación solamente de 20 partes por millón en amarillo pajizo y después repitieron amarillo pajizo y 5 días después de amarillo pajizo. Y vemos que básicamente existe una correlación claramente, como bien dice aquí en las conclusiones, que el ácido giberélico, el GA3, que nosotros el que aplicamos, mejora la firmeza siendo más favorable la aplicación en amarillo pajizo, una repetición a 5 días, ¿ya? Es decir, donde yo más gano firmeza es cuando lo aplico un poquito más tarde, ¿ya? Que es lo mismo que le mencionaba en la lámina anterior. Por lo tanto, haciendo el gran resumen de esta charla, ¿cuáles son las estrategias de los roles de crecimiento durante la temporada? Yo lo situaría de esta forma. Auxinas tempranamente, dependiendo de la fuente que ustedes utilicen, va a ser en ramillete expuesto, hasta no más allá de plena flor. Después entran en juego las citoquininas, ¿cierto? Yo generalmente lo que hago es una citoquinina natural, como les mencioné anteriormente, que son adeninas, quinetinas, eh, después hago una citoquinina de síntesis, como podría ser una benzoilominopurina, podría ser un tiazurón, podría ser un CPPU, y después termino nuevamente con una citoquinina natural. Este periodo de aplicación de citoquininas desde plena flor, como les digo, pueden ser más o menos 20 a 25 días después de plena flor, donde ya tengo incidencia en la división celular. Los brasinosteroides, potenciando el efecto de las auxinas, ayudándome a la germinación del grano de polen y además a la elongación del tubo polínico, van posicionados ahí y también podrían ir los brazos inosteroides acá en color pajizo en adelante para potenciar y promocionar el efecto de las antocianinas, que es el color del cereza, ¿cierto? El ácido gibrélico que va aquí dependiendo de lo que yo quiera generar. A mí en general me gusta harto el inicio de pinta porque ya estoy seguro que todos mis frutos ya están en el periodo de elongación celular, por lo tanto tengo un impacto en la firmeza y tengo un impacto en el calibre. El etileno, yo aquí no tengo mucha experiencia con el uso de etileno, no más allá de 2 o 3 experiencias que he tenido para botar hojas, ¿cierto? Para mandar a dormir. Mañana voy a hablar de la reserva, cuáles son las mejores opciones para translocar fotoasimilados y mandar a dormir a la planta. El uso de inhibidores de síntesis de giberalina, ¿cierto? Como Regali en este caso, yo generalmente hago una primera aplicación en plena flor y después, 10 a 15 días después, que puede ser inicio de caída de chaqueta, hago una segunda aplicación para controlar el vigor. Y por último, los inhibidores de síntesis de etileno, como Retain, como Biohol, ¿cierto? Que van posicionados en el momento de 30 a 40% de flores abiertas, ¿ya? Este es como el resumen de todos los reguladores de crecimiento. Aquí obviamente no está el uso de cianamida hidrogenada, pero es un poco todo lo que nosotros deberíamos usar ahora desde floración, esta cosecha, para potenciar calidad, coeficientes de cuaja y calibre en fruta. Muchas gracias por la atención de ustedes.